Atención, comercios. ¿Sabías que Papá Noel también trae regalos para ustedes? ¡Ho, ho, ho, ho! En DM encontré el secreto para llenar los arbolitos. El sistema de cuota diaria es mágico. ¡Ho, ho, Con DM y cuota diaria llevas todos los regalos al arbolito sin esfuerzo. Diciembre es mágico con DM. Fácil, accesible y pensado para vos y tu negocio. ho! Con DM todos terminan felices el 2024. Forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. La Nochevieja llega con promesas y sueños. Despedite del pasado con gratitud. Bienvenido al futuro con alegría. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul. En la noche me la paso divino. Trueno. Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra. Airbag. Ulises Bueno. Que no digan mentiras sobre los Emanero. De una sinvergüenza. ¿Y qué personajes? Sigo con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. Mientras voy. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. El regalo perfecto es compartir momentos. Con familia y amigos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buenos días, tengan todos ustedes del otro lado de la radio, celular, estéreo, YouTube, computadora, televisor o donde sea que nos estén mirando. Bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Desde ahora y hasta las 12 y alguito, somos Arriba el Día.
Pero claro que sí, 14 grados 4 la temperatura a esta hora en Río Gallegos, humedad del 59%, viento soplando desde el oeste a 18 kilómetros por hora, en una jornada de martes que tiene una máxima de 22 grados prevista, pero empezará usted a percibir que el viento se incrementará, porque sobre todo hacia la jornada de mañana miércoles se presentará ventosa y el cierre de esta jornada de martes. Además se prevén algunos chaparrones según indica el servicio meteorológico para la tarde de este día, entre un 40 y un 70% de chaparrones por la tarde, y luego la probabilidad bajará entre un 10 y un 40%. Ah, no, estoy leyendo el pronóstico de Isla Margarita. No, mentira, son 22 grados lo que se prevén para hoy. Y ahora está bastante agradable la mañana, así que disfrute este momento si usted tiene la posibilidad de hacerlo. Y si no, en algún momento salga a la calle, camínese unas 2, 3, 5 cuadras para no perderse parte del día. Como cada jornada, en la selección musical y puesta en el aire está Su Majestad Brian Álvarez. Hola a todos. Hola Brian, querido. Hola también a Héctor Mancilla, que está con sus característicos mates dispuesto para ser parte de esta mesa. ¿Cómo le va? Bien, buen día Julián, buen día Rodrigo, al comandante Brian del otro lado de la pecera, a Claudito Lobos, Fer, que después dice que no lo saludamos, bueno, a ¿Porque María no lo Oviedo. incluiste en la foto de ayer a la mañana? Claro, sí. Mirá vos. ¿Cómo se atreve? Claro. Pasa que todos quieren aprovechar tu influencia, viste que ustedes iban a sacar la foto con Brian y yo dije, yo quiero aprovechar acá. Claro. Fui y me metí en la foto y bueno, Fernando también se sintió estamos segregado. estamos trabajando en redes con Brian. Bien, bien, ¿Cierto, Brian? ¿Se vienen cositas? Sí, se vienen cosas, no vamos a adelantar más. Bueno, no voy a preguntar, no quiero spoilear. No hay mucho, poco ruido, nada, mucho quilombo va a ser. Ah, bueno, me gusta el concepto igual. Ya está con nosotros también Rodrigo Arredondo, la voz de esta mesa. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo, vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Ustedes? ¿Viniste en bici? Sí, vine Hoy en bici, perfecto. Me metí, salí medio tarde. Medio tarde y no paré, estoy pero todo transpirado, no puedo No, y ahí cuando salí más tarde, ¿agarrás otro camino? ¿El camino rápido o el mismo? Trambólico. Agarro Enrique San Martín, San Martín Sapiola contramano. Claro. Y acá, la radio. Perfecto. Bueno, igual se puede contramano. Pero no, pero por la vereda. Igual le puede hacer corta acá en La Libertad. También. También. Y se viene contramano por Fañán. ¿Ha bajado sus Igual tiempos? no hay que ir contramano. ¿Ha bajado sus tiempos? Hoy lo bajé. Hoy hice un Bien. tiempo que no esperaba. Bueno, ¿cuántos son? 12 minutos, 15 12 minutos. Igual debe haber. Yo tiempo y espacio tengo una ubicación, tengo un GPS humano, no sé qué. Me dijeron el que- reloj. me Ahora dijeron- yo no tengo reloj y te digo, Claro. deben ser como las 5 y 10 y está por ahí, Corta la bocha. Entonces Sí. le pegaste, Estoy ubicado en el. Cambió en el compuesto universo. entonces la bici. Y no, tuvo que Cambiamos la ajustar la neumático. fuerza, los caballos de fuerza, porque llegaba sobre la hora el hombre, por eso. Puse El neumático. apuro lo. Ese motor estaba inflado entonces. Neumáticos blandos le pusimos. Muy bien, claro. Ahora va a tener que cambiar para volver para su casa. Estás en la mañana de la 100.9 en este martes, donde trataremos de informarte con todo lo que va aconteciendo a nivel local, regional, nacional, con entrevistas también que están pautadas, que esperemos que en la jornada de hoy se puedan concretar. Hay un espíritu medio de ya vacaciones en muchas, pero nosotros seguimos acá intentando tener las voces aquí en el 100.9 y ¿No sabes qué llevártelas esto a es? vos. Trabajar. Lo nuestro es así, hermano. Lo nuestro es no aflojar Sí, un hijo. segundo. De hecho, tenemos tantas ganas de trabajar que te vamos a invitar a un nutritivo desayuno de noticias para que arranques con todo. ¿Qué? A 5 milésimas de su noda, dice Javi. Bien. Le mandamos un saludo a Javi, que me mandó un mensaje ayer. Yo ya estaba durmiendo, pero me dijo que estuvo en el recital, que le dieron acceso a la rampa inclusiva ahí, que estaba elevada, de hecho, que veían espectacular de allí.
Le contamos a la gente que no lo conoce, nuestro compañero Javi Cebeso de las tardes de la 100.9 de Rock and Frío. Él se traslada en silla de ruedas y es por eso que siempre tiene ese tipo de inquietudes, ¿no? De la accesibilidad a los lugares, a los espectáculos, y que nos mande un mensajito o un audio contándonos cómo fue su experiencia, si pudo estacionar medianamente cerca, si alguien le dio una mano, cómo fue la situación, para conocer también esa experiencia. Ahora sí, siendo las 9:55 de la mañana, títulos en el 100.9, títulos en la mañana de Radio Nuevo Día. También te recuerdo que nos podés mirar por Facebook y por YouTube, donde estamos en vivo, y podés escribirnos al 1551 6051, formar parte de esta propuesta y ver cómo me quedó el corte de pelo, que me hice ayer, que ya me dijo Dieguito, mi amigo, el puntano. Es una tormenta de facha. Pero claro que sí, Bambino. Que me dijo que me preguntó si me había cortado. Y sí, amigo, no me voy a peinar tan distinto. ¿Te parecía a uno de tus hermanos? ¿Sí? ¿A tu hermano que está en Buenos ¿A mi hermano Gaby? No, mi hermano Gaspar tiene rulo, tiene canas. Después te muestro una foto y va a decir, es verdad, nada que ver. Porque tiene una porra así, parece David Luiz. Sí, parece David Luiz, el brasileño. Títulos, ahora sí, en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Día de alegría para muchos, para muchas, de alivio para muchos, para muchas, porque hoy 17 está anunciado y está, me dicen, ya en cuenta el aguinaldo de los trabajadores estatales provinciales, así que modérese, que todavía falta como una semanita para la fiesta, no va a llegar crocante de seco. Por favor, con la segunda cuota del sueldo anual complementario, así se dice, que está siendo o que ya ha sido depositada en las cuentas de los trabajadores de tanto la administración pública, los entes descentralizados y también el sector pasivo, que respira un poquito más aliviado. Fiesta de Río Gallegos. Ya hablamos de Airbag y de los decadentes que rompieron la noche. Viene superándose noche a noche este festival teniendo en cuenta el parámetro público, porque había sido la noche del domingo una noche muy convocante, sobre todo para el piberío. Y en la jornada de ayer un público más universal, quizá más abarcativo, el espectro de los artistas que se presentaron anoche, los Auténticos Decadentes y Airbag, que encendieron la cuarta noche de festival en Río Gallegos. Hoy harán lo propio Emanero y Ulises Bueno, cerrando la jornada en este 17 de diciembre. En tanto que en la rural se va a estar presentando Dúo Condalini, Hijas de la Luna, Peor es Nada, DJ Alexis, Vicio Moderno, Caídos y Eclipse serán los artistas que estén en el escenario de la rural. En tanto que en el principal, Camagüey, el ballet de salsa, de salsa, Maimara Sur, La Furia, de Guasos, que son dos grandes números locales, que mueven mucha gente y que mueven mucho al público, porque es cuarteto. Emanero a las 10 y a las 11 de la noche está estipulado que Ulises Bueno
sea el número de cierre para esta anteúltima jornada que concluirá mañana por la noche. Y por último, te cuento que se relanza la billetera virtual Santa Cruz, que justamente había sido anunciada y lanzada anteriormente o en la anterior gestión, y que genera convenios con distintos comercios locales, con reintegros y algunos beneficios. Esta aplicación ha sido relanzada para compras y pagos, que es con el sustento de Plus Pago, que es uno de los medios que existe de pago virtual en el país. Y en este caso, Billetera Santa Cruz, con el gobierno provincial y el Banco Santa Cruz, en conjunto trabajando, han relanzado justamente esta propuesta. Habrá un reintegro de hasta 7.000 pesos a partir del 18, es decir, a partir de mañana se duplicará ese importe, que será de 15.000, un reintegro que en algunas compras es de hasta el 30% y que justamente tiene como tope, o que tendrá como tope a partir de mañana, los 15.000 pesos. Así que si está buscando una opción o una opción más entre tantas que hay para justamente tus compras y tus pagos, la billetera virtual autóctona, la nuestra, ya está vigente nuevamente. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Un conductor se quedó dormido y volcó en la ruta número 3. El accidente ocurrió en el kilómetro 1670 de la ruta nacional. El hombre, oriundo de Comodoro Rivadavia, había salido de la ciudad petrolera hacia la localidad de Garayalde. Según revelaron, despistó y volcó tras quedarse dormido mientras conducía su vehículo particular marca Toyota, e inmediatamente después arribó una ambulancia al lugar. Fuentes policiales confirmaron que el conductor sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. Una vecina rescató a 4 niños luego de que su madre fuera asesinada a golpes por su pareja. El hecho ocurrió este fin de semana. Se conoció la escalofriante noticia de un femicidio en Comodoro Rivadavia. Allí un hombre asesinó a su pareja delante de sus 4 hijos, y en ese momento una vecina logró rescatar a los menores con heridas en varias partes del cuerpo. Poco después el agresor se quitó la vida. Todo ocurrió este domingo por la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Sarmiento al 2000, en el barrio Jorge Newbery. Allí Falcón Jesús Santos, de 39 años, atacó a golpes a Elizabeth Poletti, de 37. En medio de la violenta escena, los vecinos escucharon los gritos y rescataron a los hijos de la mujer de 18, 15 y 5 años y una beba de 10 meses, quienes presenciaron el brutal femicidio. Escuchamos los gritos de auxilio de los nenes mayores y llamamos a la policía. Enseguida me metí, agarré a los chicos y me los llevé a mi casa, contó la vecina que intervino en este trágico hecho. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, hoy desde Hora Temprana nos desayunábamos a nivel nacional el fallecimiento de Beatriz Sarlo, esta analista, ensayista, intelectual, emblema de la cultura. Falleció a los 82 años,
permanecía internada en el sanatorio Otamendi desde hace 3 semanas luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular, una ACV, ¿no? La reconocida periodista y escritora Beatriz Arlo murió en la madrugada de este martes a los 82 años, de acuerdo a lo que informaron. Permanecía internada en el sanatorio Otamendi en Capital Federal tras haber sufrido una ACV. Durante su extensa y prolífica carrera en el ámbito literario cosechó numerosas distinciones y premios como los Colex de Platino, el Premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina. Sarlo fue emblema de la cultura argentina y lúcida analista de la coyuntura social y política. En marzo de este año había sido entrevistada por el medio Infobae, dio su visión sobre los primeros meses de gestión del libertario Milei. En ese momento calificó al presidente como un político de naturaleza extremista. Ponete contento, Brian, porque ya se pueden comprar en Mercado Libre en Estados Unidos, desde Argentina y con envío gratis, ¿eh? Así que todas esas cosas que viste en tu anterior pasaje, viaje por Miami, te las podés traer ahora, ¿no? La plataforma del empresario Marcos Galperín ahora incluye productos que llegan desde el exterior hacia los compradores argentinos. Esta plataforma inició en la jornada del lunes un cambio en sus operaciones en la Argentina. Ahora permite efectuar compras a vendedores en Estados Unidos, pagar en pesos y en muchos casos recibirlas mediante envío gratuito. El hecho es que recientemente estos aranceles para la compra en el exterior vía courier y la inminente quita del impuesto país y el furor por las compras en Amazon con dólar barato generaron esta rápida reacción de Mercado Libre, la empresa creada por Galperín. Que irá Amazon, ¿no? De esto, una mojadita en la oreja, ¿no? Dilatado el tema, conversado, mucho hermetismo. El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Su representante, Jamie Campbell Walter, hizo de alguna manera ilusionar a los fans del piloto argentino. Si bien ayer Franco Colapinto, que se encuentra de vacaciones en nuestro país después de un año intenso en la F2 y en la Fórmula 1, no tiene definido su futuro. El representante estaba de cumpleaños y bueno, Franco Colapinto le dedicó unas lindas palabras a través de la red X, y él contestó, o red X, o tuiteó, no sé cómo se debe decir ahora. Reposteó. Tengo muchos mensajes sobre Franco y el año 2025. Por favor, tengan paciencia, estamos trabajando duro detrás de escena, pero no podemos hacer ningún comentario en este momento. El mensaje generó expectativas porque podría indicar que están negociando una posibilidad importante. ¿Tendremos más Colapinto? Se preguntan. Hay que ir a hacer un banderazo a la sede de Alpine. Típico argentino para meter presión. Claro. Un piquete directamente, ¿por qué no? Llevamos cubierta y quemamos cubierta. Sí. Ya fue. Está. Vamos. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...17 de diciembre... ¿Qué se conmemora hoy? Le mandamos un saludo a Graciela Sosa, que dice que nos mira desde Piedrabuena, aprovechando. Saludo a Graciela desde Piedrabuena, la linda, ¿no? Exactamente. Hoy... Espera que estoy chequeando... No tengo que dudar de ninguna manera. Hoy es el cumpleaños del grandísimo, del enorme, del
más lindo de los colores, al menos de estas latitudes, y que me disculpen los amigos del frente, hoy es el día de cumpleaños del hispanoamericano, señoras y señores, que está cumpliendo 99 años de vida el glorioso hispanoamericano. Que bueno, en materia futbolística obviemos comentarios, y se me está cagando de risa lo de enfrente, pero no pasa nada. Una institución grande, señera de estas latitudes de la Patagonia, faro en cuanto a el básquet, a la natación, por ejemplo, y que tuvo grandes jugadores en sus filas futbolísticas como yo, pero que bueno, ya hemos pasado al retiro. Le mando un saludo a la familia celeste, a todos mis amigos que he hecho a lo largo de tantísimos años allí dentro. Feliz cumpleaños, querido hispanoamericano, te amo con mi vida y bueno, ya, las buenas ya van a venir. El consuelo de todo hincha. 17 de diciembre que tiene como fechas significativas, por ejemplo, el fallecimiento de Simón Bolívar en 1830. 47 años tenía nada más. Viste que la gente antes vivía bastante menos, pero en su tiempo hacía cosas importantes, significativas, como liberar países de la opresión de otras coronas, entre tantas, entre algunas cositas, ¿no? Montaban a caballo kilómetros y kilómetros y kilómetros, iban, guerreaban, le decían, somos libres, ustedes tómense el palo, y no tenían ansiedad, ni estrés, ni nada por el estilo. Pero bueno, se fallecían a los 47 años. En este caso sucedió en la ciudad colombiana de Santa Marta. Fue obviamente un militar y político venezolano, fundador de la República de la Gran Colombia y Bolivia, y uno de los grandes próceres de la guerra de emancipación sudamericana del Imperio Español. En 1903, Wilbur y Orville Wright lograron realizar el primer vuelo en una aeronave a motor. Los hermanos Wright. Exactamente, en el biplano Flyer 1 en las afueras de Kitty Hawk, Carolina del Norte. Los hermanos Wright patentaron el aeroplano el 22 de mayo de 1908. También en 1917 el Congreso estadounidense aprobaba una resolución a favor de la 18ª enmienda a la Constitución estadounidense para prohibir la fabricación, importación, exportación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. Se la conoció como la Ley Seca, que entró en vigor en enero de 1920 y concluyó en diciembre de 1993, cuando fue anulada por la 21ª enmienda, aunque ya igual, no es que hasta 1993 estuvieron sin escabiar, no. Esto duró un par de años y después se terminó cayendo, pero se formalizó, digamos, en los documentos recién en 1993. Claro, son los reyes del escabio. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Chingüengüencha. Menos mal que usted nació en este lugar y en este tiempo, porque si no hubiese sufrido un poco. Yo nací en o hubiese sido un delincuente contrabandista. En el mismo suelo donde nació el Diego. Claro, diría Hernán Coronel. ¿Qué más sucedía un día como hoy? Nacía Paul Rogers en Middlesbrough, Inglaterra, apodado La Voz. Fue fundador de Free and Bad Company y de gran popularidad internacional en los 70, dado que justamente con esas bandas logró notoriedad. También en 2005, o entre 2005 y 2009, fue vocalista de Queen y realizó giras justamente con la formación original de esta banda. En 1972, el San Lorenzo, dirigido por el Toto Juan Carlos Lorenzo, era el primer equipo en ganar los torneos Metropolitano y Nacional de Primera División en un mismo año. En este caso, le había ganado la final o la última fecha 1-0 a River en cancha de Vélez con gol de Luciano Figueroa, que no es el de Central, que jugó en Boca también, ¿no? En 1972 Luciano 72. Figueroa no había ni nacido. El papá. Pero era el mismo nombre, digamos, básicamente. En 1989 también se emitía el primer capítulo de Los Simpsons, gracias por tanto Matt Groening, la popular sátira o la popular serie de sátira sobre
una familia de clase media estadounidense que lleva nada más y nada menos que 32 temporadas. Hable más fuerte que tengo una toalla. Qué grande, Brian, y que aparte es parte de nuestros memes radiales. En 1997 River ganaba la 10ª y última edición de la Supercopa, ganándole 2-1 al San Pablo brasileño en el Monumental, con goles 2 del chileno Marcelo Salas, del Matador. En el 2000 Boca, en la Bombonera, ganaba el torneo Apertura de Primera División a Estudiantes de La Plata, lo venció 1-0 y conquistó de esa manera la triple corona que tuvo Libertadores, Intercontinental y en la Apertura local, en un año memorable sin duda alguna para Boca, con el Chelo Delgado, con Palermo, Riquelme, Bermúdez, ¿quién más? El Vasco Arrobarrena, Chicho Serna, obviamente, Oscar Córdoba, y los relatos que no se lo extraña tanto a él, sino sus relatos son de Marcelo Araujo. En 2010 también se daba la primavera árabe en Sidi Bouzid, en Túnez. Comenzaban las manifestaciones populares en reclamo por la ampliación de derechos sociales y la democracia, que se propagó a otros países llamándose la primavera árabe, que fue una rebelión contra el status quo justamente de las sociedades que... Comenzó en Túnez. Exactamente, de las sociedades que se rigen bajo esta religión, o que adoptaron esta religión, o tienen mayor cantidad de gente que la profesan, y que, bueno, pedían más libertades básicamente, y derechos. Se llevó puesto a Hosni Mubarak. Sí, ¿en Egipto? En Egipto. Exactamente. En Siria no tuvo la respuesta por la violencia que ejerció la familia Assad. Exactamente. ¿No? Pero marcó un cimbronazo la primavera árabe. Sí, todos los países del norte... Del Magreb. Exacto, del Magreb, del norte africano, que justamente son árabes, como le decimos, Túnez, Argelia y Egipto, entre otros, que es donde nació justamente este movimiento. Y es el Día del Contador Público, así que saludamos a muchos, sobre todo a nuestro estudio, el de Iván, se me escapa el apellido ahora me voy a acordar, que trata de que esté todo ordenado aquí, y obviamente si los CPN, los CPN, exactamente. Si hay alguno del otro lado que nos esté escuchando o que en su estudio sintonicen la 100.9, Iván Flores, nos mandan un mensajito y saludamos a todo el equipo, obviamente, como corresponde. No, ese otro Iván. Beto, le mando un saludo a Beto, que ayer lo vi después de tanto, avise cómo anda, maestro. Pero ese Iván no es, ese es otro Iván. Y después me cuentan, completando esto, ya fuera de las efemérides, que recordarán ustedes, lo había dicho acá Leguizamón en charla con Claudio Icari, Leguizamón, el vicegobernador de la provincia, contextualizo, que harían una presentación judicial contra la elección de autoridades en el Consejo Deliberante, por entender que no se estaba cumpliendo con la ley como correspondía, y que quien debía ser en tal caso, o ante la situación que se dio, presidenta del cuerpo, era Victoria Ojeda. Bueno, pues la justicia no le dio lugar a su presentación, por lo que Soledad Camus, o Cintia Sol Camus, será finalmente o se ratifica en su puesto de presidenta, como fue electa. Esa, entre otras noticias que te vamos a ir contando a lo largo de la mañana, una mañana que tiene entrevistas, que tiene todo un poco para ir repasando en esta jornada, y como coletazo de lo que fue ayer una presentación extensa y muy saludada, muy celebrada por el público, Sonora Airbag en Radio Nuevo Día, con Verte de Cerca, que es un tema nuevo, así que lo conocemos juntos. Decime cómo ser, que quiero conocerla. Me hablaron mal de vos, de eso me desespera. Es la primera vez que la tengo tan cerca. Es como si pudiera morderte la lengua. Y el tiempo va pasando así, lo sé. Ya no sé
que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El gobierno bonaerense lanzará el operativo Sol este jueves en Miramar. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció que el jueves se lanzará el operativo Sol en Miramar en un acto que encabezará el gobernador Axel Kicillof. Adorni confirmó que Trump invitó a Milei a su asunción el 20 de enero. El presidente Milei fue invitado por el mandatario estadounidense a su acto de toma de mando el próximo 20 de enero. Es la primera vez en la historia que un presidente electo estadounidense invita a su par argentino a un acto de asunción, destacó el vocero. Noticias al instante. Un terremoto de magnitud 7.3 deja al menos un muerto en Vanuatu. Las autoridades levantaron una alerta de tsunami inicialmente emitida poco después del sismo registrado a 37 kilómetros de Port Vila, en este país soberano insular ubicado en Oceanía. Impacto en Brasil, una agencia de escorts aportaría dinero para que Pogba juegue en el Corinthians de Ramón Díaz. Se supo que la plataforma de anuncios de acompañantes Fatal Model se ha ofrecido para ayudar financieramente en el fichaje de Paul Pogba, con una propuesta que oscilaría entre los 3 y 4 millones de reales mensuales, es decir, unos $650.000. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La magia de la Navidad llega con sonrisas. Regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos un notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. La magia de la Navidad está en la suma de pequeños instantes que hacen grandes estos días. Te enviamos nuestros mejores deseos para un año nuevo lleno de sonrisas. Brindemos por un gran 2025. Distribuidora Tía María.
La Navidad en familia es un tesoro inolvidable. Es un tesoro inolvidable. Crear recuerdos de los mejores y brindemos por un buen 2025. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Diez 29 de la mañana en la República Argentina, en una jornada muy linda todavía en nuestra ciudad de Río Gallegos. Hermosa mañana, ¿verdad? Claro que sí, 18 grados a esta hora, humedad del 47% y viento de apenas 20 kilómetros en este martes, que tiene 22 grados de máxima prevista para hoy. Una de las noticias que te contamos ayer, o en los últimos días ya, y que se confirmó ayer, si no me equivoco, en el diario Nuevo Día, tiene que ver con la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a el juicio que deberán afrontar Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y vicepresidenta, y Máximo Kirchner, su hijo, y además presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa OTESUR Los Sauces, que es una de las cuales afrontan justamente por corrupción durante su gestión gubernamental. Para hablar de esto, citamos una voz de vasto conocimiento y experiencia en el tema, que además de ser una referencia en los medios nacionales, también es periodista de acá, o sea que conoce la impronta autóctona de la situación y también su investigación en su rol de periodista del Grupo Clarín ha profundizado justamente esto. Estoy hablando de Lucía Salinas, con quien ya hemos charlado en otras ocasiones en otras facetas, en su faceta de escritora de libros, cuando hablamos con ella en la Feria del Libro por la presentación de Península Valdés. También visitó la radio en el marco de una presentación documental sobre las fronteras en el norte de nuestro país, pero en este caso la traemos nuevamente a su rol de periodista política, si se quiere, y justamente vamos a charlar respecto de esta novedad en el marco del ámbito judicial. Lucía Salinas, buen día, te saludamos Héctor, Rodrigo y Julián, ¿cómo va? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, un placer charlar con ustedes, un saludo a la audiencia también. El placer es nuestro, y en este caso hablando de una novedad que otra vez vuelve a poner, no sé si contra la cuerda, pero en el foco judicial a la expresidenta y a quien es su hijo, ¿no? Bueno, en principio era una decisión que estaba, que tuvo bajo análisis la Corte Suprema a lo largo de un año. Exactamente el 13 de noviembre del año pasado es que Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, entre otros acusados, van hasta la Corte Suprema de Justicia para evitar que se haga el juicio oral en estas dos causas conocidas como OTESUR y Los Sauces, que básicamente es una investigación
que se concentró en estas dos empresas de la familia Kirchner, la primera de ellas del rubro hotelero y la segunda una inmobiliaria, y lo que determinó la justicia después de mucho tiempo de investigación es que estas empresas no tenían un giro comercial real, sino que eran pantallas para realizar operaciones de lavado de activos. Hay un dato que no es menor y que cuando el Tribunal de Juicio condena a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez en la causa vialidad, en el expediente que se concentró en esas 51 licitaciones viales concedidas de forma irregular al Grupo Austral, lo que se dijo es que una porción de ese dinero que Lázaro Báez obtenía de forma irregular no quedaba allí, sino que se terminaba volcando en estos contratos simulados que se investigaron en Otesur y Los Sauces. Es decir, hay una suerte de conexión, de puente trazado entre estos dos expedientes. Ahora lo que la Corte dijo es: no hay argumentos para que esta apelación sea tratada y ni sea atendida, con lo cual se rechazaron todos los argumentos y eso deja firme la decisión de la instancia anterior, que es la Cámara de Casación. Y esa instancia lo que había dicho es que la causa debía reabrirse porque se había firmado antes un sobreseimiento que anulaba todo el expediente y que el juicio oral y público debía realizarse. Y esto es lo que tiene que suceder ahora. Lucía, buen día. Héctor te saluda. Hola, Anka. Hola. Ahora con esta la realización que lo ha ratificado la Corte, ahora hay nuevas expectativas, en el medio está un año electoral, Sí. por así decirlo. ¿Qué pasó en el medio? Porque para este cambio de decisión, para esta agilización de los tiempos de la justicia, porque veníamos de tiempos que estaba esto cansino, estaba calmado. ¿Vos qué pensás que puede haber influido para esta repentina aceleración? Mira, yo no me atrevo a hablar de aceleración, Nica, porque imagínate que esto está hace un año en la Corte Suprema. Y la verdad es que la Corte Suprema ha venido sacando varios fallos a lo largo de este año con sus propias complicaciones, porque es una Corte con internas también. Y hay un dato que sí me parece que no es menor, y es que esta Corte en 2 semanas cambia su conformación, porque uno de sus jueces, que es Juan Carlos Maqueda, se jubila el 29 de diciembre, cumple los 75 años, que es la edad que la Constitución Nacional estipula como límite para que los jueces continúen dentro del Poder Judicial, siempre con la posibilidad de solicitar una prórroga, que es algo que tiene que conceder el Poder Ejecutivo Nacional. En este caso, Maqueda no la solicitó, porque previo a ello, el presidente Javier Milei ya había anunciado que tenía 2 candidatos para impulsar hacia la Corte Suprema. Posiblemente ese cambio de conformación haya influenciado en estas últimas decisiones, que no serán las únicas. Todavía faltan 2 acuerdos más de la Corte Suprema, el último será el 27 de diciembre, y se esperan otras decisiones importantes. Pero hay un dato que tampoco hay que sacar del análisis, y es que el año que viene esta Corte Suprema, con una nueva conformación, va a iniciar el año con una Corte de 3 miembros, no va a tener en sus manos decisiones que involucren a políticos. Y eso no es menor, porque la Corte Suprema había una máxima que ya no se cumple tanto, pero que determinaba que en años electorales no se resolvían grandes causas donde hubiera políticos involucrados. Bueno, la Corte Suprema, con otra conformación, el 2025, que es un año electoral, lo va a empezar libre, por decirlo de alguna manera, de expedientes a resolver que involucren a políticos. Ahora, Lucía, ¿cuán complejo ha sido para la justicia poder ratificar los delitos que se le imputan, o esta calificación de lavado de activos y de asociación ilícita, o tan complejo ha sido? Uno escucha algunas investigaciones, las publicadas en Clarín, las realizadas también por Hugo Alconada Amón, donde hay varias cuestiones que se presumen evidentes, ¿no? En la situación, o digamos, de manera coloquial, ¿no? En la crónica o en el relato de los sucesos,
que parecen evidentes, pero que claramente para la justicia no ha sido tan fácil probar esta situación, que ha llegado de hecho esta instancia a al máximo tribunal. Sí. Allí hay dos cosas. Hay una instancia muy distinta, que es aquello que uno puede volcar en una investigación periodística, porque la investigación periodística tiene fines de revelar algo que alguien no quiere que se conozca, o algo que estaba bien oculto y que puede involucrar un delito claramente. Pero la justicia federal penal, en este caso, tiene una responsabilidad distinta, porque no es ni tan sencillo ni tan ágil determinar la responsabilidad penal de una persona. Y después, esto que vos mencionabas de llega hasta la última instancia, que es que son darles a las personas acusadas todas las garantías de revisión de una decisión de la justicia. Es decir, no alcanza con que un juez procese a la persona acusada y diga: considero que esta persona debe responder ante la justicia por estos delitos, y resolver sobre su libertad como también sobre su patrimonio. Hay instancias que van revisando cada una de esas decisiones. La Cámara Federal porteña es la que revisa lo que los jueces de instrucción hacen. La Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal, es la instancia previa a llegar a la Corte, revisa también lo que las instancias anteriores y los tribunales de juicio resuelven. Y finalmente, la palabra final en materia jurídica en nuestro país para cualquier reclamo o recurso es la Corte Suprema de Justicia. Es darle a la persona todas las instancias posibles para que esas decisiones sean revisadas. Ahora empieza otro camino. Vos me decís, ¿qué tan difícil fue? Bueno, a lo largo del caso Tesuro y los Sauces intervinieron más de 12 funcionarios judiciales, entre jueces y fiscales de distintas instancias, que fueron revisando y que fueron confirmando lo que el juez que investigó el caso y el fiscal habían dicho en sus comienzos, que acá estábamos ante una maniobra de lavado de dinero. Y eso se fue apelando, y eso se fue discutiendo, y eso se fue resolviendo y se fue confirmando hasta esta situación de que la causa se eleve a juicio oral. ¿Por qué es importante la realización del juicio? Sí. Porque finalmente allí termina el proceso. Es la instancia en la que un tribunal determina si las acusaciones por las cuales esa persona llega al juicio tenían sustento jurídico o no, y le atribuyen un delito para que cumpla esa persona o la absuelven. Digo, es como la última instancia. Y después, bueno, todo lo que ya sabemos que ocurre con una sentencia de juicio. No es de inmediato cumplimiento, porque vuelve a revisarse y tiene dos instancias más: la Cámara de Casación, en este caso, y la Corte Suprema de Justicia. Solo una sentencia de juicio es de efectivo cumplimiento cuando la Corte Suprema se pronuncia al respecto, que es la instancia en la que, por ejemplo, se encuentra el caso Vialidad, donde ya hay una condena que fue confirmada por la Casación, pero que ahora está en la Corte Suprema. Entonces, la verdad es que estamos hablando de un expediente, en el caso de Tesuro y los Sauces, que lleva muchos años en Comodoro Pi. En 2008-2009 se empezó a hablar de estas causas. En 2018 se elevó a juicio oral, y recién ahora, finales de 2024, la Corte está diciendo el juicio debe hacerse. Miren la cantidad de años. Claro. Lucía, te iba a preguntar, para que le digamos a la audiencia, le comentemos cómo era la maniobra de lavado que ejercían estas firmas, cómo era el quid de la cuestión por el cual hoy están. Lo que dijo básicamente la justicia es que tanto en la inmobiliaria como en los hoteles se simularon contratos. En el caso de la inmobiliaria, Lázaro Báez, a través de empresas de su holding, que tenía como único cliente al Estado Nacional, es decir, solo recibía dinero de la obra pública vial, construía departamentos que después le alquilaba a la inmobiliaria de la familia Kirchner. Y en muchos casos, lo que la justicia dijo, ni siquiera eran habitados. Había que simular una operación como si fuera real, comercial, pero solo para hacer circular dinero que provenía de una maniobra ilícita, que en este caso eran todas las irregularidades que rodearon las licitaciones viales. Y en el caso de Otesur, lo mismo.
Otesur era administrado por una empresa que se llama Valle Mitre, en sus comienzos fue una SRL y después mutó hacia una sociedad anónima, que se creó pocos meses antes de que la familia Kirchner compre el Hotel Alto Calafate, que es el único inmueble que posee Otesur Sociedad Anónima. Le dan la administración, la explotación de ese hotel a esta empresa Valle Mitre, que tuvo como único cliente solo y exclusivamente a la familia Kirchner. Y el problema es que Valle Mitre no tenía un ingreso económico para pagar ese canon de alquiler que todos los años Lázaro Báez le garantizaba a la familia Kirchner. La empresa que fondeaba, que le hacía préstamos a Valle Mitre era Austral Construcciones, la misma empresa que sistemáticamente y de forma irregular ganaba obra pública vial. Lo que sucede es que la explotación de los hoteles, porque no fue solo Otesur, sino que también fue la aldea del Chaltén y las dunas ubicado en el Calafate, nunca conocieron la ocupación plena, no se comercializaban realmente como hoteles que tengan la finalidad de prestar un servicio turístico. Entonces la justicia dijo, acá estamos ante dos empresas de rubros distintos, pero con una misma maniobra, con un modus operandi, la simulación de contratos para lavar dinero. Y Lucía, ahora, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Cómo pensás vos que caerá esto en el ambiente político, en el peronismo, sobre todo a días que Cristina ha sido ungida nuevamente como titular del Partido Justicialista? Bueno, no, todo lo que yo pueda decir sobre ese punto es hipotético, porque la verdad es que eso es algo que el peronismo dirime puertas adentro, sí. Cristina Kirchner lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones, y es que ella no cree en esta justicia que la está investigando, no cree en la justicia que ya la condenó y no cree en la justicia que tiene que juzgarla en 3 juicios orales de acá al año que viene. Con lo cual entiendo que a ninguna persona le interesa ni le agrada estar bajo sospecha, estar procesada, estar acusada y enviada a juicio oral. Menos alguien activa políticamente y con... Yo no me atrevo a decir que Cristina Kirchner tenga ambiciones electorales, pero sí claramente tiene ambiciones políticas, porque es una persona que está permanentemente involucrada en la política diaria, cotidiana de este país, y no necesariamente para ello necesita ejercer un cargo público, ya lo ha demostrado en reiteradas ocasiones. Hoy por hoy, digamos, está elegida como el contrapeso de Milei en Twitter, digamos. Bueno, yo creo que más allá de las redes sociales, creo que es un contrapeso con un porcentaje de la sociedad que la sigue eligiendo, que sigue esperando que ella tome una decisión de cara al año electoral. Me parece que allí menos porcentaje de lo que supo retener en otras ocasiones es más allá de las redes sociales. Hay un sector de la sociedad que es receptora de su discurso y también que aguarda sus decisiones en el ámbito político porque tienen confianza depositada allí, genuinamente también. Lucía, bueno, ahora será eso otro largo proceso hasta que la Corte resuelva, ¿o qué inferís vos que sucederá? ¿Sobre cuál de todos los casos? Sobre particularmente que estamos hablando de la causa Otesur Los Sauces. No, Otesur ya la Corte resolvió, no tiene nada más que decir al respecto. Ahora la causa vuelve a Comodoro Pi y allí el Tribunal de Juicio tiene que tomar algunas decisiones administrativas y fijar una fecha de inicio del debate oral. ¿Se puede decir, Lucía, que estamos dignos de una temporada de una serie de Netflix, no? Bueno, no sé, sí creo que la Argentina supera la ficción ampliamente en muchísimas ocasiones. No sé si es puntualmente el caso, pero bueno, a mí me parece importante destacar que hay algo que la Corte Suprema dijo en consonancia con la Cámara de Casación, y es que la mejor instancia para que una persona se defienda cuando fue investigada, procesada, confirmada y enviada a juicio oral es el juicio oral, porque además el juicio
como su palabra lo indica, es oral y público, es de cara a la sociedad, es una forma también de defenderse de cara a la sociedad y dar explicaciones ante ese sistema. Lucía Salinas, periodista del Grupo Clarín, dialoga con nosotros. Te agradecemos mucho por tu tiempo y siempre la predisposición para con Nuevo Día. No, por favor, un placer siempre charlar con ustedes. Un abrazo muy grande. Otro para ti, buen fin de año. Muchas gracias. Lucía Salinas charlaba con nosotros a propósito de justamente de la resolución de la Corte Suprema en una nueva causa, porque tengamos en cuenta que también días atrás se había puesto nuevamente en el tapete la cuestión o la causa por el memorándum con Irán, donde también Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta entonces del país, justamente rubricó dicho acuerdo por el cual se la juzga o se la acusa por traición a la patria, en este caso por lavado de activos y asociación ilícita. Tanto ella como su hijo volverán o irán a juicio oral y público en Comodoro Pi, dado que la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de la doctora Fernández de Kirchner. Juli, ¿te acordás de lo que dijo la vez pasada? Vino Ignacio Grimaldi acá en este estudio y contó la historia de cómo descubrió Hugo Alconada Amón la operación de... el lavado de sábanas y las medias lunas. Claro, para la lavandería. ¿Cómo? Porque la suposición era muy fuerte de que se estaba lavando plata con Hotel de Calafate, pero decía, ¿cómo hago para demostrarlo? Y ahí nos contó el trasfondo de la investigación periodística, que se puso a investigar las facturas del hotel y que se dio cuenta de que no había proveedores y que el hotel decía que siempre estaba lleno, pero cuando compraban la comida para los clientes, para poder cocinarles, se facturaban cosas que nunca se compraban. Y bueno, una historia muy, muy interesante que porque recién me dejó pensando, Lucía Salinas, es una diferencia entre la investigación periodística y la investigación judicial, y me recordaba a Ignacio Grimaldi, que estuvo sentado en este estudio hace una semana. Exactamente, y que además fue un detalle, digamos, por el que logró de alguna manera avanzar en su investigación, en ese caso Alconada Amón. 10:50 de la mañana, ¿qué te cuenta el diario Nuevo Día a esta hora? Una nacional, Asindar suspendió 700 trabajadores. Es el peor año de la historia, dijo el secretario general de la UOM, Pablo González, de Villa Constitución. Atentos a estos núcleos industriales de la Argentina, porque ahí donde esto se profundice y se replique en un par de ciudades más. Cerca tenés, más abajo tenés Campana. Exactamente, donde también está, no es Asindar, en ese caso es Tenaris. Tenaris Siderca. Siderca Tenaris. Además Paolo Roca, el dueño de Techint, ya advirtió porque la apertura de importaciones le generará una competencia contra la que no podrán hacer frente, que es China básicamente, y la producción de todos los elementos y sobre todo los industriales, el acero particularmente. Chapa industrial, ¿no? Exactamente. Los laminados industriales. Y ahí te quiero ver, y ahí te quiero ver. Ahí no sé qué va a pasar con tu libre mercado y tanto que acompañaste al... Bueno, el mercado regulará, la competencia equiparará, maestro. De allí vendrá la justicia. Nosotros nos tenemos que juntar este fin de semana con Brian a ver los pasos de la economía. Mirá vos, van a analizar la economía y ver de qué manera van a actuar. Sí. Pero ustedes no estaban contentos con la aprobación del RIG y que iban a desembolsar entre 200 y 300 millones de dólares en la provincia. ¿Vamos? En la provincia. Sí. A nivel nacional otra cosa. Sí. Mirá vos. O sea que apostás por Santa Cruz, pero no por la República Argentina. Exacto. Sí, hijo. ¿Cómo es lo tuyo? Después un vuelco también te cuenta el diario Nuevo Día sobre la Ruta Nacional 281, cerca de Jaramillo. Volcó un automóvil con un prefecto a bordo y afortunadamente este hombre, cabo primero de la Prefectura Naval Argentina, resultó pero con lesiones menores. Esto sucedió ayer por la tarde-noche, pasadas las
8 de la noche, donde justamente terminó volcando desafortunadamente y a pesar de ello no tuvo lesiones mayores. Son algunas de las noticias que te cuenta el diario nuevodía.com.ar. Y yo me anticipo, te pido que estés atento a las redes sociales, porque vamos a estar sorteando 4 telebingos, 4 cartones. Estos son distintos porque son grandotes, del especial de Año Nuevo, que tendrá en la quinta ronda un Fiat Cronos 0 kilómetros y en la sexta ronda un Peugeot 208 0 kilómetros. Me gusta el Peugeot, me gusta el Peugeot. Me estará escuchando mi amigo Piki, que es hincha de Fiat, y me va a decir, nada, aguante el Cronos. Me gusta el Peugeot del 208. Traidor. Y ¿Estás con el además León? hay... ¿Estás con el León? Estoy también, sí. Hay significativos premios a las líneas y los bingos, así que no se pierdan la oportunidad. En un ratito Lore lo va a publicar en las redes sociales. Saluda a Loreley, le mandamos un abrazo a Lorena. ¿Cómo le va a inventar el nombre Loreley? Pobre Lore. Le mandamos un abrazo grande. Y que estén atentos porque se va a sortear mañana quizás estos cartones que lo van a tener de manera anticipada, porque en realidad se sortea el 30 de diciembre próximo. ¿Cuánto sale el cartón? 10.000 pesos sale. Así que nosotros tenemos la oportunidad, la posibilidad de ser uno de los acreedores de estos cartones. Un Belgrano, ¿no? No sé quién viene ahora. ¿Qué hijo trae? No sé, yo no uso billetes encima, no tengo sí ni idea. No, en el de 10.000 no están César Milstein y Cecilia Grierson, creo que son. No, o la ese de señora Juana... No, Belgrano y Juan Zurduy. Ahí va, no. No, María de los Remedios del Valle. Bueno, y ahora se viene el de 20.000 con Malverdi. ¿Ah, sí? En algún momento tiene que llegar, ¿no? ¿Ya está en circulación o no? ¿El billete de 20.000? Sí, está de eso. ¿No? No sé si todavía ha llegado acá. No sé si llegó, pero claro, está. Me parece que en San Juan o en Cuyo estaba ya circulando. ¿Qué cosa? El billete de 20.000. No lo vi todavía. Nosotros con Brian ya mandamos a hacerlo de 50. No, si usar quieren, billetes de otro siglo. Si quieren, ¿no es cierto, Brian? Es como el Barba, todo el mundo lo conoce, pero nadie lo vio. Claro. ¿No? Claramente. Estás en Arriba al Día y vamos a escuchar a uno de los artistas que se presentan esta noche aquí en el escenario mayor del Festival 139 aniversario de Río Gallegos. Suena Manero haciendo Silencio de los Tipitos. Silencio, que no es silencio.
Muchas gracias. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Finalmente, denuncian que el jefe de la DGI adquirió inmuebles en Miami y no los declaró. El funcionario designado por Milei para combatir la evasión fiscal fue denunciado. Andrés Vázquez, titular de la DGI, compró propiedades en Miami a través de sociedades offshore que no fueron declaradas ante la Oficina Anticorrupción, publicó el periodista de La Nación, Hugo Alconadamón, respaldado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Tras el pedido de austeridad de Milei, Adorni explicó los motivos de sus vacaciones en el exterior. Luego de que el presidente aconsejara no elegir destinos exóticos, el vocero reveló que cada ministro buscará el mejor lugar para buscar su descanso. Todos saben dónde me iba de vacaciones años anteriores y no voy a modificar mucho lo que venía haciendo, dijo. Noticias al instante. Ucrania se adjudica el ataque que causó la muerte de un alto mando militar ruso en Moscú. Kirillov, de 58 años, era uno de los hombres clave en la estructura militar de Rusia. San Lorenzo en llamas. El presidente Moretti podría pedir licencia. San Lorenzo no tiene paz luego del escándalo en el nuevo gasómetro en la derrota contra Tigre y la suspensión de la asamblea del viernes. Marcelo Moretti, presidente de la institución, analiza pedir licencia. Este lunes, varios integrantes de la comisión directiva, incluyendo gente de su riñón, le sugirieron al presidente que se tome licencia por tiempo indeterminado y se aleje del cargo para descomprimir la relación con los hinchas. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. La magia de la Navidad llega con sonrisas. Regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico.
playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. La magia de la Navidad está en la suma de pequeños instantes que hacen grandes estos días. Te enviamos nuestros mejores deseos para un año nuevo lleno de sonrisas. Brindemos por un gran 2025. Distribuidora Tía María. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. El árbol de Navidad brilla con luz y esperanza. Ilumina tu vida. Cerremos esta etapa de la mejor forma. Juntos, juntos. Fiestas 2024. 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio.
La agencia de rifas Héctor Raúl Barragán y todo su equipo de trabajo les desea una muy feliz Navidad. Y brinda con ustedes por un 2025 lleno de buenos momentos. Muchas felicidades. Atención, comercios. ¿Sabías que Papá Noel también trae regalos para ustedes? ¡Jo, jo, jo, jo! En DM encontré el secreto para llenar los arbolitos. El sistema de cuota diaria es mágico. ¡Jo, jo, Con DM y cuota diaria llevas todos los regalos al arbolito sin esfuerzo. Diciembre es mágico con DM. Fácil, accesible y pensado para vos y tu negocio. ¡Oh! Con DM todos terminan felices el 2024. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. La Nochevieja llega con promesas y sueños. Despedite del pasado con gratitud. Bienvenido al futuro con alegría. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Estás preparado para la fiesta más grande de la Patagonia? 2 escenarios con más de 70 artistas locales, expositores, patio gastronómico y muchas sorpresas más. Vamos a vivir una noche inolvidable con los shows en vivo de La T y la M. Siguiendo la luna en su vuelta en bici. Amar Azul. En la noche me la paso divino. Trueno. Los Auténticos Decadentes. Quiero tocar la guitarra. Airbag. Ulises Bueno. Que no digan mentiras sobre los Emanero. Pues que una sinvergüenza. ¿Y qué personajes? Sigo con ganas de ti. Río Gallegos se espera para vivir una fiesta inolvidable. Del 13 al 18 de diciembre. Río Gallegos, tu capital. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al +56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. La vida es sentir, tocar, respirar, disfrutar. La vida es percibir todo lo que te hace bien. Y está sucediendo aquí. Y ahora vive el presente y serás feliz siempre. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Continuamos en Arriba el Día. Saludo para mi padre, Jorge Quiroz, que me escribe y dice que quiere participar por los cartones de Telebingo, así que será anotado en la lista. Pueden escribirnos al 1551 60 51. También estén atentos a las redes sociales de Nuevo Día, donde estará publicado el sorteo. Y se pregunta, es el mismo, ¿no? Si vuelca un prefecto, ¿se puede considerar que fue un desprefecto? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con este tipo de humor, que es de salón, es universal, es para toda la gente. Así la que, tierra nos hizo para él, ¿no? ¿Por qué? Perfecto. Y no, claramente. No podía, tenía que ir en una lancha, no en un auto, manejando. Sí, el medio lo condicionó, quizá. ¿Qué sucede por estas horas en la República Argentina y el universo que estén atendiendo ustedes, compañeros, y que me quieran contar? A ver. Bueno, por ahí te cuento lo que está, lo último de lo último, que es el mensaje de Cáritas por Navidad. Viste que falta poquito para Navidad y siempre es una costumbre todos los años, desde Cáritas, lanzar un comunicado, una invitación con algún mensaje. Muchas veces ese mensaje es un análisis de lo que se está viviendo en ese momento en la sociedad, en los países, bueno, en Argentina en este caso, y esta invitación a la gente a sumarse, a tener en cuenta el prójimo, a pensar, a ser un buen samaritano, entre este mensaje que también está con algunas analogías bíblicas. El mensaje de Cáritas es bastante duro en realidad, y uno interpreta que es hacia el gobierno. Un mensaje que dice: en este 2024 la pobreza y la indigencia de los niños, las niñas y adolescentes en términos de inseguridad alimentaria es dramáticamente delicada. Una carta que firmaron los monseñores Gustavo Carrara, Roberto Álvarez y Enrique Martínez Osola, que utiliza una imagen de la primera Nochebuena para reflexionar sobre el contexto en el que estamos. Bueno, un mensaje bastante duro, ¿no? Teniendo en cuenta el momento en el que vivimos. Y hace referencia, hace una analogía, hay que conocer la historia de la Biblia, y no soy muy especialista en el tema, pero hace una analogía y dice, ¿cuál es el contexto de la primera Nochebuena de la historia, ¿no? Entonces se basa en lo que ocurría entonces, y dice, hubo un censo de un emperador llamado Augusto, que firmó un decreto, que le cambió la vida a todo el mundo, que buscaba mostrar poder y autoridad, dice. Y cierra y dice, muchas veces esta historia se repite y se ejerce la fuerza con los frágiles y con los débiles. Claro, porque Augusto, el emperador Augusto mandó a matar a todos los niños en la zona de lo que es hoy la Judea o Israel o Gaza, Palestina. Mandó a eliminar a todos los niños hombres. Y de ahí viene la historia de la foto del pesebre, digamos, ¿no? Claro, de ahí viene el éxodo, claro, hasta Belén, que es actual territorio palestino, ¿no? De ocupación, ¿no? Israelí. Válida la aclaración. Fíjate vos qué dura la analogía que está trazando en este momento la Iglesia Católica respecto al gobierno de Javier Milei. El mensaje que se acaba de publicar y que está en los principales portales del país. Atento a estos mensajes, que obviamente le ponen un aviso al gobierno, a pesar de que al gobierno a veces que no le importan ni quién lo dice, ni qué dice, son señales de atención más allá de para un funcionario, para la sociedad en general también. La justicia federal pidió la extradición del ex senador Cuéllar y de su secretaria. Lo hizo la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien envió un exhorto internacional en el marco de una causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se sustancia no solamente contra él, sino contra él, que tendría como daño colateral el ex gobernador entrerriano. Pero en este caso el legislador es el apuntado, el legislador que hoy está detenido en Paraguay, y por eso se exige su extradición, al igual que la de Yara Ginsel Costa en el marco de esta investigación. Así que habrá que seguir de cerca qué es lo que sucede finalmente con Cuéllar, que podría quedar detenido incluso en Argentina, aunque en los tiempos de la justicia habrá que ver cómo se conjugan tanto la de Paraguay como la Argentina, para ver si finalmente esto se concreta
y Cuader es detenido o continúa detenido, pero en la República Argentina. Cuestión no menor, ¿no? Era senador, aprobaba leyes hasta hace 2 semanas, o quizá más, un poquito más, pero ahora su situación es totalmente distinta y está tras la reja. En realidad está en prisión domiciliaria actualmente por haber pagado una fianza, pero está procesado judicialmente y nada lo exime de volver a estar en Canadá. De hecho, si bien Argentina sí se aprueba su extradición, lo más probable es que la continuidad del proceso lo atraviese detenido, preso, básicamente. Y sería significativo también para la política de Argentina, más allá de que muchas veces nuestro umbral del asombro y del horror ya resiste cualquier cosa. Sería significativo en este caso porque era un senador en funciones hasta hace nada, y que de repente después de aprobar un par de leyes que son bastante importantes para este presente, de pronto está detenido, de pronto está preso. Sí, ahí Una nos locura. aclaran, y vale bien aclarar A ver, ¿qué sobre lo aclaran? que decía. Yo lo malinterpreté, lo dije mal. El que mandó a matar era Herodes el Grande a los niños, pero por esa misma causa fue que la familia de quien después fue Jesucristo emigró. Augusto fue el emperador de Roma que hizo el censo de lo que estaban en su imperio y también dio la orden de ejecutar a los menores de 2 años. Mirá vos. Vale la aclaración, pero eran los 2 hijos de Abraham, ¿no? Vale la aclaración. Fíjate vos, los piadosos. Sí. Fíjate cómo el buen uso de las analogías a veces puede convertir un mensaje como este, ¿no? Digamos, bien utilizada la analogía, bueno, interesante, vale la aclaración, Sí, vale sí, la sí, aclaración sí. súper Le importante. agradecemos a Ito que nos hizo llegar esta aclaración. La que también tuvo trascendencia a nivel nacional ayer tuvo que ver con la designación de un nuevo jefe de la DGI, de la Dirección General Impositiva, Andrés Vázquez, quien debiera censar y estar cerca de los evasores fiscales. Aparentemente el hombre también practicaría esta herramienta non santa y tendría varios inmuebles en Miami, no declarados los mismos. Hay algunas sociedades como Alcorta Corp o el Pompeya Group Corp que están radicadas en Panamá, que están sobre la lupa, y una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística con información o con una investigación realizada propiamente por el periodista Hugo Alconadamón del diario La Nación, llegó justamente a descubrir que este hombre, que fue designado en las últimas horas por el gobierno nacional y que ya tiene un pasado dentro de la AFIP en épocas del gobierno de la década ganada, si se quiere, o de la gestión kirchnerista, tiene varias propiedades no declaradas. El 9 de enero de 2013, $710.000 compró la Alcorta Corp, pagó por un departamento en Icon Brickell en Miami. Es cerca, un edificio, un cerca departamento. donde Brian tiene propiedades. Exactamente, pero no diga dónde porque no sé si están declaradas. También, al día siguiente, el 10 de enero de 2013, la misma sociedad offshore adquirió otro departamento en la avenida Brickell al 1060 por $350.000. El 20 de julio de 2015, la sociedad Pompeya Group Corp compró una suite en el condominio Chateau Beach Residence, ubicado en Sunny Isles. Sunny Island. $980.000 en ese caso, y ahí ya tenemos 900 millones, más de $2 millones en esas 3 propiedades que les estoy diciendo. Bueno, está yendo bien. Se ve que no había que declarar algunas cuestiones. Bueno, Alconadamón publicó unas copias que vinculan directamente a Andrés Vázquez con las propiedades, incluyendo registros de una empresa llamada Trident Trust, donde se categoriza a este funcionario como
persona políticamente expuesta. Documento que incluye la copia del pasaporte de este hombre con los datos que figuran en los registros oficiales. Y según su declaración jurada presentada en octubre del año pasado en la Oficina Anticorrupción, él dijo que tenía 10 inmuebles en Argentina, pero no dijo que tenía ninguno en Miami, ni sociedades offshore, ni propiedades. Así que ahora está puesto en el ojo de la tormenta porque este hombre, que tiene una trayectoria larguísima en la FIP, desde 1990... fue, o se lo recuerda porque en 2009 encabezó un mega operativo contra el grupo Clarín en la gestión de Ricardo Echegaray y con Guillermo Moreno también al frente como secretario de Comercio, en plena gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Fue desplazado de la Regional Sur de la Policía Metropolitana también por acusaciones de corrupción y hostigamiento político. Era completo el hombre. De la Región Metropolitana Sur, perdón, de la AFIP. Y ahora había sido designado por el gobierno de Milei en octubre en la reestructuración de lo que ahora es ARCA. Arca, sí. Pero bueno. Y no presentó tampoco la declaración jurada, y todo empezó por ahí, porque no había presentado la declaración jurada, al igual que Quader. Y vos fíjate que si te vas al otro lado del mundo, no sé, Corea del Sur, al presidente le cayó la imagen 40 puntos porque la mujer le habían regalado una cartera. Y acá estamos discutiendo todavía esas cosas, es impresionante. Y esto va a pasar encima, lo peor es que va a pasar, ¿no? Sé como un título más. Es un título Habrá que ver más. hasta dónde llega. Pero claramente... si el gobierno no dice nada, se hace el boludo, miran para otro lado, este muchacho va a seguir ahí y nadie lo va a tocar. Porque evidentemente su modus operandi es aplicable a los libertarios, a los peronistas, a los que vengan. A toda la casta. Así que el bueno de Andrés Vázquez va a dar un seminario, Brian, así que anotate cuando quieras. Cómo no declarar bienes y no ¿Cómo morir ser en el un intento. ¿Cómo ser un sinvergüenza? ¿no? No, tampoco te voy a permitir que lo traté así. En nombre de una vasta trayectoria. No merecen ni hermano. respuesta. Otro tema también que tiene implicancias internacionales es la detención de un gendarme en Venezuela, un gendarme argentino que... Acusado de espionaje. El gobierno venezolano lo acusa de espía y Patricia Bullrich dijo, pero ustedes se piensan que somos boludos, que vamos a mandar a espiar a un gendarme con pasaje, pasaporte y todo, que entre por el aeropuerto... o que entre, no, en este caso, perdón, por el sur, intentaba entrar por Cúcuta, San Cristóbal, que intente entrar así tan libremente, nos estamos mandando al frente. ¿Qué clase de inteligencia sería esa? Aunque igual es esperable, no vamos a decir que no. Pero esto está generando una controversia internacional. De hecho, el canciller Gerardo Bertein dijo que esto no iba a quedar así, que no es tolerable una acción de este tipo. Situación grave. Señalan que Maduro está, no solamente con este hombre, está practicando este tipo de prácticas de secuestrar a ciudadanos de otros países para poder ejecutar su salida de Venezuela. Dicen que hasta el 10 de enero es el tiempo límite que tiene Maduro para estar al frente de ese país y luego se terminará de caer esta dictadura. Habrá que ver en manos de quién queda o cómo continúa el devenir político e institucional de Venezuela, pero señalan que este tipo de prácticas justamente la está ejecutando para después tenerlo como moneda de cambio, como botín de guerra, claro, exactamente. No hay que olvidarse cínico, lo deteriorado que están las relaciones entre Argentina y Venezuela y Venezuela y Argentina. Si nos remontamos hace... De hecho, los vuelos argentinos no vuelan el cielo ni en los aeropuertos venezolanos. Pero una implicancia más importante, que nos deja sin no hay representación, no hay embajada argentina en Caracas. Ese lugar lo está ocupando Brasil. Esto denota ya un agravamiento de las relaciones internacionales de la dictadura de Maduro, ¿no? Y por detrás un personaje oscurísimo como es
el ministro, ¿no? Diosdado Cabello. De Justicia. Seguridad y Justicia y Paz o algo así. Sí, Diosdado Cabello. Así que, bueno, es gravísimo lo que está pasando ahí en Venezuela y las relaciones con la Argentina, ¿no? Totalmente. Y bueno, en este caso hay lo de la embajada que fue cerrada y que quedó gente, argentinos de la embajada argentina asilados en la embajada brasilera, que están aislados también porque no tienen ni agua ni luz y que señalan justamente que es otra de los artilugios que utilizó el gobierno de Maduro para justamente contrarrestar las críticas y demás de estos gobiernos. Pero bueno, ya hay una parte importante, me parece, del ala política, incluso desde el progresismo, de la pseudo centro izquierda, que le ha quitado su apoyo a Maduro, que bueno, lo que ha sido este año las elecciones, después el adelanto de la Navidad y todo, uno va viendo que ya no hay medida, no hay ningún tipo de control, ¿no? No, y aparte de que ningún tipo de medida acertada, que vos digas, bueno, este muchacho está tratando de usar la nave, no, ya son como manotazos de ahogado que evidencia, ¿no? Por algo, una desesperación. La diáspora, ¿no? De tantos venezolanos por todo el mundo, no solo por Sudamérica, no solo por Chile, por Argentina, por Brasil. Que es impresionante, de verdad. En los últimos años, yo cuando me fui de Buenos Aires a la fecha, ¿cómo ha crecido la...? Es impresionante la cantidad de venezolanos. Bueno, acá en Gallegos hay bastante venezolanos, hay muchos venezolanos. Cada vez más. Pero es cada vez más notorio, es impresionante, de verdad, es cierto, sí, por algo son las cosas. Por algo son las cosas, ¿no? Me cuenta Lorena Aro, nuestra compañera de redes, no Loreley, Lorena, que ya está publicado el sorteo de los cartones, para que ustedes participen por 4 cartones del Telebingo. Lo publicó hace 1 hora. Ya hay más de 300 participantes. Lo vamos a estar sorteando mañana, para aprovechar el tiempo, después que tengan ustedes unos días para venir a buscarlo. Y además porque yo ya me voy y no quiero dejarlos acá quedamos sin con esta Gastón, alegría. con Gastón y con Rodrigo. ¿Lo puedo dejar 2 días haciéndole frente a esto? Sí, solos? bueno, viene, no se van a sentir solos. viene Igual Gastón. lo llamo de última, pego un llamadito. Viene Gastón y Claro. se acopla a Rodrigo. Mirá, me suplanta a Gastón. Va a Gastón tener que hacer y 2 IA. personajes, lo va a volver loco. Acá. Y es IA, Gastón. Mirá vos, lo hacen por inteligencia. ¿Viste eso? Claro, es la Respecto inteligencia de la artificial inteligencia de Rodrigo. ¿Cómo replicaron? Estuvo el partido de despedida de Adriano, el emperador, el Sí. delantero brasilero. Que vive y en una favela. replicaron la voz de su padre. Por IA. Exactamente, por inteligencia artificial. Así que fue un momento raro, pero emotivo, porque Emotivo para fue él, sí, de hecho se conmovió a pesar de que Él cayó en de que no era depresión. la voz. Sí, estuvo muy complicado, Sí, por el ¿no? padre. Mucho alcoholismo, ¿no? Apuestas y una vida Sí. de fiesta y demás que lo alejaron del De hecho, deporte definitivamente. no me acuerdo el nombre de la... La Rosina. La Rosiña, bueno. Vive La en favela esa- donde vive, sí. Sí. En Río de Janeiro. Sí. Exactamente. Sacó un libro Adriano hace poquito, contando su historia, su Sí. lucha contra el alcoholismo. Es una historia muy interesante la de él, Intensa, ¿no? Cómo ¿no? se puede ir de la gloria a la nada, Ujú. por algo que te puede tambalear tan fuerte como puede ser, por ejemplo, la muerte de un padre, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Y también muchas veces los entornos, ¿no? Porque yo pienso en Neymar, por ejemplo, él no tuvo la desgracia que tuvo Adriano, sin embargo su carrera viene en fue. declive hace mucho tiempo. De que Más salió el allá de Barça. que ganará un montón de guita y todo lo que quieras. De que salió el Barça. Sí, cuando fue al PSG y Ujú. luego vino en declive. Una pena, clarísimamente una pena. También tiene un poco el jugador brasileño, tiene algo de también el jugador argentino, ¿no? Sobre todo quienes El desde un origen humilde por ahí a veces, viste, no tienen la fortuna de rodearse de la mejor manera y bueno, el fútbol y el paso del tiempo no te perdonan, ¿eh? Un mal semestre te puede condenar para siempre a que seas uno más por ahí o que seas recordado como el que podría haber sido. Tal cual, tal cual. Pienso en Brian Fernández, por ejemplo, en Argentina, que bueno, las adicciones le jugaron una muy mala pasada, hoy tiene una nueva oportunidad, pero va a jugar en un equipo menor de Chile. Y el pibe este también que...
jugó y sacó un arma del vestuario de Racing. Teófilo Gutiérrez. Teófilo Gutiérrez también, otro que anduvo. Y el otro, el de Vélez, el que jugó el enganche de Vélez. Ricky Centurión. Ricky Centurión. Sí, es el... Y un caso emblemático muy mal, que no tuvo la difusión es un jugador que hoy juega para la selección de Chile. Él salió de la calle. O sea, tuvo una mala leche también. En Mendoza. Sí, me pasó el dicho. Luciano... No me va a salir el apellido. Jugó en el Atlético Paranaense. Sí. ¿Te acordás de Luca Biatri? Sí. La historia de Lucas Biatri, que salió debuta en Boca, hace un gol, sale en la tapa del diario, y si mal no recuerdo, corríjame por ahí me equivoco, alguien lo reconoce por haber semanas anteriores haber participado de un robo mano armada. Sí, en una peluquería del barrio. En Fuerte Apache, si mal no recuerdo, en un barrio. ¿Te acordás de ese caso? Sí, de hecho yo cubría Boca en esa época, trabajaba en un programa partidario de Boca. Y fue muy gracioso una vez que estaban haciendo la típica vuelta de entrada en calor, trotando, y venía un helicóptero de la Federal, que en Buenos Aires es habitual, ¿no?, que pasa en helicóptero, y el preparador físico, uno de los preparadores, le dice, guarda que te andan buscando, y se dio vuelta a Beatriz porque no sabía qué era, se dio vuelta y cuando vio el helicóptero se empezó a reír, porque justo era esa época que había estado detenido, de hecho tuvo una probation y demás. Pero no sé por qué derivamos en esto, pero veníamos es lindo charlar. De Adriano, y de Adriano veníamos de antes. De Venezuela. De Venezuela. Y de Venezuela, no sé, de los temas del día. En definitiva, ahora vamos a compartir un poco de buena música, una pausita musical, y después nos va a estar visitando en Radio Nuevo Día el concejal de Caleta Olivia, Juan Curayán, para conocer un poco en qué está la situación por aquí, por la zona norte de Santa Cruz. Quédate, que tenemos un ratito más para compartir contigo en el aire de Radio Nuevo Día hasta el mediodía. Somos Arriba el Día. Estos son los coquetos aerodinámicos Rock and Roll color caramelo de ron. Dale con el look, pero no te mires como Captain Cool. Dale con el look, pero no te mires como Captain Cool. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. No te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Para vos, lo peor es resbalar. Para vos, lo peor es resbalar. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor.
La magia de la Navidad llega con sonrisas. Regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. La magia de la Navidad está en la suma de pequeños instantes que hacen grandes estos días. Te enviamos nuestros mejores deseos para un año nuevo lleno de sonrisas. Brindemos por un gran 2025. Distribuidora Tía María. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. La Epifanía, un día para reflexionar y renovar. Bienvenido al nuevo ciclo. Brindemos por este 2024 y abracemos este 2025. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Esto es Arriba al Día y continuamos hacia el mediodía este martes 17 de diciembre. Se ha nublado el cielo en la ciudad de Río Gallegos, se ha levantado un poquito de viento a esta hora. Sin embargo, la máxima o la temperatura a esta hora es la máxima estipulada para esta jornada, que es de 22 grados. El viento sopla del sudoeste a 22 kilómetros y se prevén algunos chaparrones que se comienzan a anunciar en el cielo de nuestra ciudad. Donde el cielo está algo tormentoso hace tiempo ya es en Caleta Olivia, y de esta manera enlazo la entrevista que desarrollaremos aquí en el estudio con el concejal caletense Juan Curayán, hombre que ingresó justamente a la legislatura comunal de esta ciudad de la mano del bloque por Santa Cruz, pero que se escindió del mismo. Marca sus diferencias para con la gestión comunal, y con quien queremos hablar de un fin de año, de un año complejo en Caleta Olivia, que siempre, ya hace décadas, tiene sus vicisitudes, pero que ahora se evidencian a las puertas del municipio una vez más, con los propios trabajadores municipales allí apostados. Bienvenido en principio, Curayán, ¿cómo le va? Julián, buen día para la audiencia, gracias por recibirme. Como usted decía recién, nuestra ciudad es una ciudad que usó un término que por ahí es poco frecuente escucharlo, ¿no? Y a los vecinos de nuestra ciudad y a los que no maman tanto por ahí los medios de comunicación y la política, les cuento que nuestra ciudad sigue postergada hace muchos años, ¿no? Donde hacen enfrentar a las localidades y hacer entender de que todo se cocina en Río Gallegos, y las demás localidades quedan postergadas porque es una decisión de los riogallenses o de quien conduce los destinos de la provincia, que comúnmente son de Río Gallegos. Ahora también hay que desmentirlo con seriedad, y en este caso me toca a mí como concejal a decir que es una responsabilidad del funcionario que está puesto, y de que quien no comanda como corresponde a la hora de tomar decisiones, ¿no? Las mejores decisiones la toman en cuestiones personales, y no más bien para ver un crecimiento que sea fructífero para todo, ¿no? Lo vemos, yo siempre voy de menos más, y lo veo en Las Heras cuando hubo un cambio radical con los hermanos Carambia, en este caso con Josema Carambia, como también hoy lo vemos en Río Gallego con Pablo Grasso, le guste o no a quien le guste. Ha cambiado la realidad, al menos los que vivimos en el interior o lo que vivimos afuera de Río Gallegos, vemos que la capital hoy sí es una capital, y que va en crecimiento, que tiene propuesta, como también pasa en San Julián con el orden que lleva también el pueblo, ¿no? Nosotros como caletenses queremos lo mismo. Siempre nos golpeamos el pecho y decimos, Caleta es la puerta principal de la provincia, pero es la postergada y es la más linda. Y ahí es donde lo que nosotros podemos defender, sí, que tenemos el mar enfrente a nuestro pueblo, que tenemos el cielo azul, que otras localidades quizás no lo tienen de manera frecuente como lo tenemos nosotros, con otro clima, pero que bueno, que tenemos políticos que no entienden de que a Caleta hay que quererla, como algunos intendentes quieren a sus ciudades. Bueno, nosotros hoy tenemos un intendente que no es de Caleta, y que le pedimos, que es raro pedirle a alguien que no sea de Caleta que la quiera, ¿no? Eso lo tenemos los que nacemos ahí, los que nos golpeamos, los que nos tropezamos, los que conocemos a los vecinos, y lo que tenemos la importancia del qué dirán también, porque hay que hacer las cosas bien para que el otro no te señalen con el dedo acusador. Yo creo que ahí es donde fallamos los caletenses, cuando le brindamos responsabilidad a gente que entendemos que no la quieren. Y es por eso que, perdón que te corte, y es por eso que nuestra ciudad se encuentra en esa situación, ¿no? Donde le echamos la culpa a todos, pero hay un solo responsable, que es el que conduce. Sí, de todas formas, sin defender a nadie, ¿no? Pero
Caleta Olivia viene de muchas gestiones de deterioro. Es decir, para alcanzar el piso mínimo de calidad de vida, de estándar de vida, a Caleta Olivia le hace falta muchísimo en materia de infraestructura, de seguridad, y eso es fruto de años también, ¿no? No se puede, digo, no sé si sería sensato achacarle solo a Pablo Carrizo, ¿no? La situación en la que se encuentra la ciudad, que uno pasa, nosotros somos visitantes de paso en muchos casos y ve que casi nada ha cambiado y todo lo que ya estaba se ha deteriorado, como todo lo que tiene, con todo lo que es cemento, digamos, ¿no? Es que esa es mi postura, o sea, en mi alocución y en la forma de plantear esta situación de lo que pasa a Caleta Olivia, yo en ningún momento planteo que es la culpa del señor Pablo Carrizo, sí es la culpa de no tener un gesto de empatía y solidaridad con los vecinos de nuestra ciudad cuando los castiga, cuando los pone a disposición, cuando los persiguen, cuando no les importa el salario de los empleados municipales, cuando no piensan en los niños, porque cuando yo genero un aumento para los empleados municipales o cualquier empleo, eso repercute claramente en la familia y en los niños, o los que menos tienen, o los que no le alcanza a llegar. A ver, la brecha es abismal a comparación de un empleado municipal con el intendente. Sí, el intendente debe ganar bien. Ahora, el empleado municipal con 28 años de trayectoria, ¿cómo debe ganar? Y debe ganar también. A ver, debe ganar bien. ¿Y qué digo con esto? Sí. Son gobiernos que han pasado y que no les ha importado. Y esa es cuando decía en el comienzo, no es culpa de este nuevo gobierno. Sí hubieron representantes que no les importó y que más bien estuvieron siempre en la rosca política y de campaña. Que ustedes los riogallenses veo que siempre lo manifiestan con el gobernador. Que dicen que tenemos un gobernador que se la pasa de campaña. Bueno, ahora, en Caleta Olivia siempre se vivió eso. De la rosca política, de que no me junto con este porque está con el presidente, porque no me junto con este porque está con el gobernador, y siempre quedan postergados, ¿quién? Los intereses de los vecinos. Concejal, ¿piensa usted que con el correr y agravamiento y estancamiento también de este conflicto, uno de acá, de 800 kilómetros abajo de Caleta, uno tiene la sensación como que al gobierno provincial dejó de importarle o le ha quitado un poco el apoyo o lo que se había presumido a Pablo Carrizo, al intendente? Yo creo en eso, sí, pero también creo que no es saludable tener un intendente que no sea capaz de manifestarle la realidad al gobernador, que no sea capaz de plantear y defender los intereses de los vecinos de Caleta Olivia. Donde claramente lo que no quiere hacer es llevarle problemas, esa es mi lectura, no quiere llevarle los problemas al gobernador Claudio Vidal, y que es un error, porque vivimos tratando de mejorar el Estado, ¿no? Y el Estado, ¿quiénes son? Somos todos. Ahora, cuando decimos esto no es un discurso, cuando lo decimos esto es porque es una realidad, porque Caleta sigue postergada, porque Zona Norte le ha dado la responsabilidad hoy al gobernador de conducir los destinos. No decimos que postergue Zona Sur y Zona Centro, sino más bien decimos... creo que todos empatizan y cada vez que ustedes me llaman hablamos de la realidad de Caleta Olivia. Y yo creo que los medios de comunicación hoy del sur son los más interesados que nuestra ciudad crezca. ¿Por qué? Porque es parte de la provincia. Claro. Y porque siempre decimos, sí, es la puerta de inicio de la provincia, pero es el patio trasero. Porque ya se transforma hasta un lobby eso. Ahora, créanme que lo que usted decía recién, la infraestructura, las cuestiones de salud, hoy sin ir más lejos, lo que abunda es la delincuencia, lo que abunda es la preocupación de no poder salir tranquilo a las calles porque no sabes qué te va a pasar. Pero esto no es una exageración, esto es lo que viven los caletenses. Y ustedes son los que también informan de primera mano hasta a veces antes que se enteren los concejales. Hay una cuestión que no se puede desconocer de la situación actual de Caleta y de particularmente el conflicto con los municipales, y es que hay una cuestión de política partidaria que hace que no se vayan a acercar las partes, evidentemente, ¿no? Porque Pablo Carrizo como intendente y referente en Caleta de por Santa Cruz se tiene que sentar a la mesa con alguien que fue diputado hasta Senada de Unión por la Patria y que
evidentemente en su accionar histórico tiene concesiones para con quienes son afines a él. Con Cotillo no tuvo jamás medidas de esta índole y de hecho acordaba casi unilateralmente de cuánto eran los aumentos para sus trabajadores municipales, sin asamblea, sin consulta ni nada, y ahora de repente parece haber bajado de Sierra Maestra liderando una revolución que un poco desacreditada está en la figura de él, ¿no? Es que sí, y que las malas prácticas dentro de lo sindical, que han trabajado de manera lineal con los gobiernos anteriores, que pasaron muchos, la gente lo ve, la gente no es sonsa. ¿Y qué es lo que sucede hoy? Puntualmente a mí, yo lo que menos quiero es romantizar primero con lo sindical o con el sector sindical de Soenco, que ellos tienen que discutir puertas adentro sus cuestiones con el intendente. Ahora, yo hablo de la realidad. Yo la realidad es que el empleado municipal cobra 390.000 pesos el módulo 1 y el módulo más alto 700.000 pesos. Mientras un concejal, un palo 800, mientras el intendente un palo y medio. Y vos decís, espera, macanudo, vos 28 años trabajando en el municipio, 700.000 pesos y la canasta y el costo de vida, ¿cuánto es? Con un hijo, con un solo hijo, con una familia, 1.100.000 no te alcanza para el alquiler, porque allá el alquiler vale 500.000 pesos, porque les cuento otra cosa. El costo de vida en Caleta Olivia, que eran men, y hoy me acompaña mi compañero de trabajo, mi amigo del barrio, que trato de formar a los chicos que se involucren en política. Créanme que el costo de vida es superior al del sur, al de Río Gallego. A nosotros nos cuesta un poco más el alimento y las herramientas para vivir que a ustedes. Y no entendemos por qué. Claro. Juan, te quería consultar. Uno, la sensación que tiene con lo que ya viene siendo este conflicto es como que se le ha desmadrado, por un lado, se le ha ido de las manos al actual titular de Soenco, y por el otro lado es que también se le ha ido de las manos y hasta una incapacidad del intendente Carrizo de poner interlocutores válidos o creíbles a la hora de destrabar este conflicto. Bueno, eso ¿sabe por qué? Por la falta de seriedad, por la falta de compromiso, porque también hay un dicho que comúnmente los políticos no lo dicen, que el que nada debe nada teme, que lo dejan decir, porque después terminan haciendo lo contrario. Ahora, es cierto que no hay capacidad, que de un lado la obsecuencia y que del otro lado la mentira también, y parte de la arrogancia, obsecuencia, que venimos a hacer algo distinto, que somos mejores que los otros, que se terminó el amiguismo. ¿Y sabe qué le digo? Acá si vos pensás distinto, si un medio de comunicación, hoy lo hagamos al revés, si ustedes medio de comunicación son de Caleta, ni agua. No pueden entrar al Consejo Deliberante en su momento, ¿no? O a una conferencia de prensa. Si ustedes no están con ellos, no pueden brindar esa información a los vecinos. Y eso es la libertad de expresión. Claro, sí. ¿Ustedes tolerarían eso? No. Bueno, hoy existe en Caleta Olivia. Ahora, un empleado municipal que piensa distinto, a disposición del personal. Una profesional trabajando en el municipio la mandan al Petruco, al basural. Y vos decís, pero muchachos, ¿en dónde estamos? Esto no es el sindicato, y esto no lo decimos despectivo, con el valor que uno tiene hacia los trabajadores petroleros, porque mi abuelo fue petrolero, porque mi abuelo es ex-pefiano, porque tengo mi tío que también se rompió los huesos trabajando en el petróleo, y porque también uno sigue creyendo en un gobierno que vino a hacer algo distinto. Ahora, las cosas que están mal hay que manifestarlas, y ese es mi rol. Yo no quiero ser escribano del intendente. No sé si acá lo dicen, pero dicen que en Caleta Olivia los consejos liberantes fueron escribanía de los intendentes. Y yo quiero ser ustedes le conocen el spot de los concejales, ¿quién que dicen? Quiero ser la voz del pueblo. ¿Y qué terminan haciendo después? Escribano del poder. No terminan pindonga, no son la voz de nadie después. Entonces ahora yo quiero ser, yo no quiero que los vecinos me acompañen. ¿Por qué? Porque soy nuevo. ¿Por qué? Porque me cuesta. ¿Por qué? Porque voy en aprendizaje. Ahora, si tengo toda esa falencia, lo que más quiero es hacer las cosas bien. Juan, ¿y el tejido social? El tejido social hoy va ¿qué es lo que va pasando en Caleta Olivia? Sí. Es de que se va dando cuenta de que hay que esperar 3 años. Se va dando cuenta
de que hay que aguantar un poco más. Se va dando cuenta que tenemos que estar todos juntos para que no nos lleven puestos. Ahora, también el tejido social le puso un freno ante las situaciones malas que vienen pasando los caletenses. Y creo que existe un porcentaje de querer confiar en un nuevo gobierno. Ahora también es para agarrar la cabeza y pegársela en la mesa, porque vos decís, los malos eran los que se fueron y los buenos son los que se vendían en el spot, ¿no? En YouTube, lo que se vendía en las redes sociales. Y nosotros puntualmente yo lo que no quiero es polarizar ni defender ni a uno ni a otro, sino más bien decir, mire, los sueldos de los empleados municipales son miserables. O sea, uno no puede entender. Y yo fui, mire, todos fuimos niños. Y mi mamá, jubilada de provincia, 7 hijos y no les alcanzaba. Mi mamá escondía el pan para que nosotros no lo comamos hasta entre nosotros. Yo sé lo que es el sueldo de un empleado público. Y sé cuándo existió la mejoría. La mejoría empezó en el 2003, al 2007, al 2011, donde mi mamá, vos decías, ¿cómo así vieja para poder sostenernos a todos? La situación había cambiado. Ahora, la situación parece que la estamos viviendo de nuevo y estamos volviendo a donde vos decís, no quiero ser más... no sé si se acuerda donde hubo una señora que dijo, no quiero volver a ser joven, no quiero ser chica, no quiero ser niña. Bueno, yo cuando fui niño la pasé mal. Entonces yo digo, bueno, me pongo en ese lugar de la familia que tiene niños y que no saben darle explicaciones, donde tienen que postergar la salud. En Caleta Olivia tienen que postergar la salud. O sea, te dejas de comprar lo que necesitas para tu enfermedad de diabetes, para tu enfermedad de cáncer, para cualquier tipo de enfermedad, para darle comer al pibe o para comer vos. Hay una, y complementando quizá la pregunta de Héctor, Caleta Olivia, por todas las deudas que tiene, necesita un gran acuerdo, primero que nada político, ¿no? Y un replanteo de muchas situaciones, ¿no? Porque lo decimos en el sueldo del trabajador municipal, en la infraestructura de la ciudad, ¿no? Antes era solo el agua, pero bueno, media ciudad, más de media ciudad necesita asfalto y servicios. La inseguridad. La inseguridad y la generación de trabajo, ¿no? También hoy, digamos, Caleta es una de las ciudades y de los puntos del flanco norte que conviven con esta incertidumbre respecto de YPF. Y son ya muchos años los que han pasado que ameritan, ¿no? Poder generar un punto de encuentro de alguna manera para no solo estar hablando de un sueldo y el sueldo de un municipal y poder mejorarlo, sino de generar una propuesta superadora integral para darle calidad de vida a los ciudadanos de Caleta, ¿no? Es que sí. Es que es así, la inseguridad abunda, la infraestructura abunda, la situación de la calidad de vida con respecto al elemento más importante que es el agua no mejora, incluso empeora, las cañerías, bueno, volviendo a lo que usted decía, esto es de antes, entonces las cañerías explotan. Ahora, créame que todo se solucionaría si tenemos vecinos contentos con un salario que pueda alcanzar. Y ahí eso haría que al menos la delincuencia disminuya un poco más, donde podamos tener un ordenamiento, donde podamos tener empatía, donde claramente a mí nunca me marginaron por más de lo que no fui que ser un muchacho negro y pobre. Ahora, ¿qué es lo que digo? Los vecinos mismos, cuando ven que vos sos un pibe que venís de muy abajo, te dicen, vení pibe, un empleado municipal, un empleado petrolero, un empleado de cualquier sector, ¿no? ¿Querés limpiarme el patio? Vení, anda a comprarme la coca, toma unos mangos. Porque nosotros, que yo soy del barrio 8 de julio, me pasaba eso. Ahora, que te vaya a decir un empleado municipal que le limpie el patio. No alcanza para tener un gesto como eso. Que te agarre un empleado del comercio o el que sea, un empleado provincial, anda a comprarme la coca y que hoy te revolé 2.000 pesos para que vos te compres alguna golosina. No, porque no alcanzan esos gestos. Entonces, ahí es donde empezaría a cambiar. Por eso es que yo defiendo mucho y me pongo en esa postura de que hay que tener gesto con los empleados, en este caso municipal. Y si no lo querés tener, no haga desastre, no siga ingresando más gente y haciendo clientelismo con el Estado municipal, donde vos decís, esperá, claro, te postergo el sueldo a vos, pero yo meto 500, 600 personas al Estado municipal. Pero no me alcanza con eso, tengo 270 funcionarios nombrados con sueldo jugoso, con sueldo de 2 millones de pesos y postergo tu porcentaje para que vos no llegues a fin de mes.
Y vos decís, ¿es el conductor que yo quiero? O sea, yo le di Es más de lo mismo. Exacto, yo le di mi responsabilidad a este chico para que vaya a 200 igual que se choque de frente, para que nos deje como estamos. Si usted, yo volviendo para atrás, conozco la historia de Río Gallego, conozco toda la basura que le tiraron a una gestión en algún momento en todas las calles, y eso fue tapa y noticia en TN y en los medios nacionales. Ahora, créanme que nosotros estamos a un hilo que suceda. Ahora, también conozco a funcionarios que no les importaba nada, que atendían a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y después se la pasaban paseando en otros lugares. ¿Qué motiva la visita acá a Gallegos? Bueno, primero siempre me pongo a disposición de nuestros vecinos porque es lejos, los 700 kilómetros, Sí. 720 kilómetros de Caleta. Yo dije 800, bueno. 800 y Comodoro. Bueno, y no está mal equivocarse. Ahora, ¿qué es lo que digo? De que a mí lo que digo es esto: todo se cocina y se resuelve Sí, acá, ¿no? lamentablemente. Y lamentablemente es así. Ahora, también es grato y saludar y felicitar a los vecinos de Río Gallego, porque este es un esfuerzo de los que hoy viven en esta ciudad, y el festival que se vive no son de los políticos. Está bien, el que conduce hace las cosas bien, pero este festival y esta convocatoria que hermanda todo es de los vecinos de Río Gallego, es de ustedes, los medios de comunicación, es del pobre gaucho que aporta. Este pobre gaucho lo dice el concejal, es un dicho de él, se lo estoy robando, de Caleta Olivia, de Carlos Aparicio. Ahora, es cierto, y eso me llama a mí a estar acá, y que también la invitación del intendente me tenga en cuenta. Es como ustedes, che, no vas a ir a un lugar donde te traten mal, vas a ir a un lugar donde te traten bien, donde te reciban bien. Hoy me pasa eso a mí, es por eso que estoy acá. Posibilidad de quizás concertar o mantener, pedir una audiencia con el gobernador, habida cuenta de lo que está pasando en Caleta. Sí, siempre lo hice. Le hemos hecho, o yo puntualmente, Sí. 5 veces fui a casa de gobierno a querer reunirme con el gobernador. Sí. Ahora, no hablar pavada. No andar, miren, ¿sabes lo que van a hacer? A rosquear, con lo que yo hablaba recién. No, miren, gobernador, esto pasa en Caleta Olivia. Esto se puede solucionar de esta forma. Quizás no tenga la receta, pero al menos voy a hacerlo, que esté atento a lo que está pasando, porque él tiene flor de equipo. Tenga otra campana de la realidad, ¿no? Es que es así. En Caleta también se viven un montón de cuestiones que no quiero profundizar, pero yo sigo los medios también de comunicación y sé que los medios de comunicación son bastante parciales, que le dan la posibilidad a todo. Con ustedes podemos discutir posiciones. Ahora, en Caleta, y en Caleta es un mundo al revés, créanme, pero también falta eso, la cultura, lo que ustedes le han devuelto poco a poco, lo que le han devuelto a los lacerenses, lo que le han devuelto a otros pueblos. Bueno, en Caleta falta alguien que le devuelva la cultura a los caletenses, ¿no? Para quienes no lo conocen, ¿cuál es su extracción política, su formación? Bueno, ¿Su presente? Yo lo señalaba en el comienzo, usted entró al Consejo Deliberante de Caleta dentro de la lista de Por Santa Cruz, pero hoy generó un interbloque propio, digamos. Sí, así es. Bueno, yo vengo acompañando primero, acompañé al ex intendente Facundo Prades desde 2013 al 2023. Cada vez que tuvo una participación de importancia lo acompañé porque entiendo que es una persona formada y porque tiene una persona y entendí que era una persona que podía conducir los destinos de nuestra ciudad. A eso me fui candidato y a todo eso es porque vengo de muy chico trabajando, ¿no? Porque la sociedad y la ciudad y los vecinos de nuestra ciudad me conocen y me conocen muy bien. En el 2019 fui candidato a concejal. Gané las elecciones y quedé afuera por la ley de Lema, siendo el cuarto más votado dentro de 73 candidatos. En el 2023 también acompañé al ex intendente, que él tomó la decisión de acompañar dentro de Por Santa Cruz y yo lo acompañé a él. Y ahí fui el segundo más votado, cerca de 80 candidatos, y que eso hizo que la gente nos elija, ¿no? Yo no creo que... En algunos casos sí, los sellos te ponen... Bueno, en gran mayoría. Ahora, créanme que en mi ciudad pasó algo distinto, donde yo no fui lista única, se hizo, o lista oficial, donde los vecinos me eligieron
donde tengo esa responsabilidad, donde no vengo de un sector político ni de un sector sindical, y eso vuelvo a decir que lo digo con mucho respeto, y que me debo a la representatividad de los vecinos, ¿no? Hay una gran confianza en mí y yo trato de sostener eso, pero sobre todo una gran confianza de mi madre que nos ha educado como corresponde, de que nos hizo entender que con poco se puede, y que bueno, que esos son los valores que a mí me caracterizan, ¿no? El concejal Juan Curayán dialoga con nosotros, hombre de Caleta Olivia, que está de paseo por la ciudad. ¿Estuvo en el festival recorriendo por ahí la zona del Boxing Club? Sí, bueno, sí, fui, me puso muy contento, me pone muy contento todas las cosas que se hacen bien, ¿no? Ahora también cuando uno ve un caletense en otra localidad, y de hecho acá vimos mucho, y que se le dan la posibilidad que puedan vender sus productos, que puedan desarrollar detrás de cada productor hay un gran trabajo, ¿no? Ahora habían 10 productores de Caleta que los pude visitar a todos y que les preguntaba, bueno, ¿y cuál es el costo? 0. ¿Y cuál es el costo en Caleta? Y no les alcanza ni para hacer la cuenta. Y estos gestos son importantes, porque si bien entendemos de que la ciudad debe tener ingresos, también debemos entender que la cosa pasa por otro lado, ¿no? Y que hay que, en estos tiempos tan difíciles, hay que acompañar a nuestros productores, y acá en Caleta se sienten como en su casa. Por eso también le agradezco a ustedes por la contención que le dan a mis vecinos de mi ciudad, y a mí me puso muy contento primero entrar al boxing, ver a todos, ¿no? Y también después presenciar los shows en este caso con el intendente Pablo Grasso, con su equipo de trabajo, y pude estar también acompañado de mi familia, ¿no? ¿Qué opinión le merece el intendente Grasso? ¿Es afín usted a su gestión, a su ideario de alguna manera? Mire, la verdad que a mí, en lo que veo cómo se planta, cómo desarrolla su vida política, cómo se comunica, veo que anda con un solo fotógrafo, y porque he recorrido varias veces distintas actividades con él, y no es un fanático que anda con todo un equipo detrás chululeando. Veo que es un muchacho que es de acá, que puede interactuar con todos, que puede recibir crítica, que las puede aceptar, que las pone en agenda, y que es un hombre de la política. Entonces, ¿la política para qué sirve, no? Para mejorarle la calidad de vida a la población. Bueno, yo veo en eso que quizás no tenga todas las herramientas, pero tiene la voluntad. Y la buena voluntad no tiene precio para mí. El concejal Juan Curayán nos visita. Muchas gracias por haber llegado a los estudios de Radio Nuevo Día y por estos minutos de charla. Bueno, quiero a ustedes puntualmente agradecerle, desearle felices fiestas. De verdad, con la mayor sinceridad decirle gracias, porque me han abierto muchas veces el micrófono, porque a mí me cuesta un montón. Que me abran el micrófono, porque no tengo la capacidad de poder tener pautas con ningún medio. Ahora, que ustedes lo hagan para mí es importante, porque ustedes, la gente de Caleta Olivia los consume mucho, ¿no? Y yo quiero decir las cosas buenas y las cosas malas que se hacen dentro de mi ciudad. Muchas gracias. No, entonces no tenía pauta, no era una nota pauta. No era una pauta. ¿Cómo no me avisaron? Ahora les transfiero. Hacemos más cortita. Muchas gracias por su visita. Un chiste, para los que están del otro lado y recién se suman, es un chiste. Quédense un ratito que después de la pausa musical sorteamos los 4 cartones de Telebingo. Así ya dejamos resuelto eso y no queda nadie disconforme. Así que quédense del otro lado del 100.9, que en un ratito concluimos con esta propuesta. Y hoy te pido perdón, porque asumo mi error. Sé que ando en cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro, y me enteré
que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo. Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes y te veo con él y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso, te perdí y no volví a enamorarme nunca más, nunca más. Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando te ama no se debe descuidar. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Otra vez borracho en un bar te mandé y no respondes. Porque no sale de tu cabeza que soy un atorrante, Tu amiga dice que soy un HDP, pero te juro, baby, que yo ya cambié. Otro domingo pasa y con vos no pasé. Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más. Y no hay manera si a la vez estás tan lejos de mi soledad. Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad. De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será. Si hoy te pido perdón porque asumo mi error. Sé que anduve en cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón, es porque fui un atorrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante, que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches, pero no logro tener tu perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Soy un almirante, desde Córdoba, Ulises Bueno. Para el mundo, Los Palmeras y Emanero. ¡Qué ronfla, papá! La magia de la Navidad llega con sonrisas, regalos y amor. Disfruta esta época mágica con tus seres queridos. Fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En las cenas de estas fiestas surgen muchas dudas. ¿El celular va a la derecha o a la izquierda del plato? ¿El ananá arruina el pionono? ¿Me limpio en el mantel, el jean o la servilleta? Ya se acercan las comidas de despedida
fiestas de este 2024. Acá no tenemos todas las respuestas, pero te esperamos para compartir la noche del 24 y 31 a pura fiesta y baile. Agarrate los pantalones. Recordá evitar todas las cosas que engorden, como espejos, básculas o amigos sinceros. Vos seguís siendo vos. Nosotros te esperamos para vivir la noche de Navidad y Año Nuevo en Radio Nuevo Día, FM 100.9. Para brindar por lo bueno y por lo malo también. Felices fiestas 2024. Tu radio en la noche de Navidad y Año Nuevo. ¿Saliste a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Tenemos una notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. La magia de la Navidad está en la suma de pequeños instantes que hacen grandes estos días. Te enviamos nuestros mejores deseos para un año nuevo lleno de sonrisas. Brindemos por un gran 2025. Distribuidora Tía María. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. La Epifanía, un día para reflexionar y renovar. Bienvenido al nuevo ciclo. Brindemos por este 2024 y abracemos este 2025. Felices fiestas 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias.
Ultimando detalles, porque se van. Sorteamos 4 telebingos especial fin de año, especial año nuevo en realidad, para decirlo correctamente. Gentileza de Lotería de Santa Cruz, que siempre nos tiene en consideración, que tendrá también a nuestros compañeros de la otra gestión, a Claudio Icari, sorteando también 4 cartones, así que estén atentos a la red social de la otra gestión, porque allí estarán nuestros compañeros también. En caso de que vos no puedas, o en este caso no tengas suerte, estarán sorteando también unos cartones. Estoy ultimando detalles acá, cargando los últimos datos. Telebingo especial fin de año. Le estoy poniendo nombre al sorteo. ¡A cruzar los dedos! Exactamente. Vamos a sortear 4 ganadores. Sin suplentes, sin nada más. Hay 400 personas. ¿Y saben por qué lo hago ahora? Porque si le doy demasiado changüí, o podemos sortear 2 y mañana sorteamos otros 2. Papá, ¿qué dicen ustedes? Podría ser. Usamos la misma publicación que ahora se está... Dale, hagamos eso mejor. ¿Sí? 2 y 2. ¿Sorteamos 2 y 2? Sí, sí. Así seguimos Así creando mañana, expectativas. claro, y si mañana se va a seguir sumando gente, le damos la chance de que participen por otros 2. Che, Juli, 10 lucas vale cada cartoncito. Sí, 10 10 lucas, 10 lucas. Es decir, estamos poniendo en juego acá 40 lucas, nada más y nada menos. 2 pintas y un poquito. El tanque de Un poquito nafta más. del sangre de toro, básicamente. Pará, 2 pintas, ¿qué pinta? ¿Cuánto litraje es la pinta que te tomas vos? Claro, 2 pintas de 5 litros. Un tanque australiano. Pará, claro, una de esas Foster así gigantescas. Entonces vamos a hacer así. Para que nadie se quede afuera y darle un changuicito más. Vamos a sortear 2 ahora. Y mañana al mediodía ustedes no dejen que me olvide de sortear los otros 2. Porque en total el sorteo es recién el 30 de diciembre. Así que van a tener tiempo de venir, de buscar su cartón y demás. Entonces vamos a sortear 2 cartones en esta ocasión. El cartón 1018 y el 1016. ¿Le parece? Tengo, le comparto también a la gente para que vaya viendo 400, la pantalla donde me muevo. Hay 400 participantes a esta hora, que seguramente esos 400 más los que se sumen entrarán mañana también en el sorteo de los 2 restantes. Pero para cerrar correspondiendo a los que están ahora, que ya se anotaron rápidamente. Filtramos duplicados, sí, vamos a darle igualdad de chance a todos y a todas, que son una lista eterna y que si lo tuviera que cargar a mano, porque además pasa eso, si mañana se anotan muchos y son más de 1000, ya me la complican bastante, así que vamos a aprovechar y por lo menos 2 se van a ir en este momento. Redoble de tambores, estimado Brian Álvarez, ¿tengo la posibilidad o no? Que era... Espectacular lo de Brian. Actualiza tu plan. Porque no puedo filtrar. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. No le vamos a... Entonces van a participar todos. Ahora sí.
Comienzo la cuenta regresiva de 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y habemos, no sé si ganadoras, Claudia Ruiz, sí, ganadora, y Richie Hernández, que no sé si es él o ella, son los ganadores de este sorteo de 2 cartones de Telebingo Santacruceño, el especial de fin de año, que ya tiene sus 2 primeros ganadores. Ahí estoy viendo que Daniela Valderas está comentando en la transmisión en vivo. Por favor, Daniela, te voy a compartir el link de Facebook y tenés que ir a anotarte en la publicación puntual del sorteo, porque si no, no vas a entrar en el sorteo. Porque lo hacemos con un software automático y te vas a quedar afuera, lamentablemente. Pero entonces, Claudia Ruiz y Richie Hernández, ganadores y ganadora de 2 cartones de Telebingo Santacruceño, el especial de fin de año, que ya tiene justamente a sus 2 primeros ganadores, y que mañana completaremos con 2 ganadores más. Estoy buscando la ventana para compartir. Acá. A Daniela Valderas. Le comparto el link. Y le digo que acá se tiene que anotar. En principio ya tenemos 2 ganadores, ganadoras. Y que celebrarán justamente. Y tendrán la posibilidad de ganarse. El premio línea de la primera ronda, 200.000 pesos. El bingo, 400.000 más pozo acumulado, que es a la bolilla 40. La segunda ronda, 300.000 el premio línea, 500.000 el premio bingo más el acumulado. La tercera ronda, premio línea y 400.000 pesos y el premio bingo 600.000. La cuarta ronda, 450.000 el premio línea, 700.000 el premio bingo. Todo viene bien, todo suma, Brian. Quinta ronda, 500.000 pesos el premio línea. Y el premio bingo de la quinta ronda es un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en todas estas chances tienen chance de llevarse el pozo acumulado. Y en la sexta ronda es el premio línea de 500.000 pesos y el premio bingo un Peugeot 208 0 kilómetro. Gentileza de Lotería de Santa Cruz, que acompaña a este programa y a esta emisora, con la posibilidad de darles una sonrisa a ustedes. Y si se llegan a ganar un auto, nos invitan a dar una vuelta por la ciudad. O de viaje a Córdoba, ¿por qué no? Si van para Córdoba, nos tienen que invitar. Si es que se llegan a ganar alguno de los 0 kilómetros. Si no, también inviten hoy y vemos si podemos ir. Muchachos, muchachas, ha sido un placer compartir una mañana más. El equipo de Nuevo Día lo hacen Fernando Tornú y Tony Villanueva en la redacción, María Oviedo en el departamento de ventas, Lorena Aro en las redes sociales. En la producción, Sandro Díaz. En la selección musical y puesta en el aire está Brian Álvarez. Y aquí en la mesa de trabajo, una jornada más con Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla. ¿Alguna noticia de última hora que sea sumamente trascendente y que quieran contar, o nos retiramos hasta mañana? Yo tenía una recién, pero se me escapó. Le doy chance, si esto para estirar, soy buenísimo para chamullar. Mira, yo tengo una. A ver, ojo con lo que vas a contar. No. Ojo con lo que... No, el caso que sigue... Uno de los casos más importantes la única persona en la República Argentina que habla de este caso, me parece, a esta altura. Bueno, ¿Está hablando del caso Loan? El caso Loan. Comenzaron los rastrillajes nuevamente en la zona del Algarrobal. La jueza federal de Goya, Cristina Poserpenso, autorizó una nueva etapa de rastrillaje y se va a centrar en 4 espejos de agua en la zona del Algarrobal, ahí en el paraje 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Este martes ya comenzaron estos operativos. Por esa razón, la búsqueda de Loan se intensificará en las próximas semanas debido a esta nueva medida, que también abarcará, como ya dijimos, distintos espejos de agua. Además... que es en la zona donde desapareció, ¿no? Exacto. Se presume que desapareció este niño. Sí. También se recuerda que
6 de los acusados se encuentran en prisión preventiva, mientras que la séptima, la imputada Mónica Millapi, recibió el beneficio del arresto domiciliario. Y entre los procesados se encuentran familiares del niño, como su tía Laudelina, además de varias otras personas vinculadas al círculo cercano de la familia. Perfecto. ¿Y usted encontró? Mañana va a ser noticia seguramente, o va a ocupar esta tarde seguramente los portales de los diarios, qué es lo que falle el Tribunal Superior de Justicia respecto a la causa de abigeato de Oscar Núñez, que va a tener que definir el Tribunal Superior si la sentencia queda firme tanto para él como para los otros dos implicados. Así que calculo yo que va a estar entre las principales noticias de este martes. Olvídate, porque además esto le costó también el puesto a un juez, al doctor Lerena, que fue un jury justamente por haber sobreseído a este hombre que había sido condenado fuertemente en primera instancia. Y me pregunto yo, ¿corderitos robados serán más ricos que los comprados legalmente? No creo, ¿no? Bueno, pero tienen un sabor especial para algunos, evidentemente. Nos vamos retirando de esta jornada de martes en el 100.9. Mañana despido mi año yo, así que mañana pueden mandar cheesecake, lemon pie, todo aquello que se hayan sentido acompañados y que elijan la radio a esta hora para ser acompañados por mí. Milanesa napolitana. Sí. Matambre de cerdo. Lomo de estrogonoff. Cualquier cosa, Shawarma. Shawarma, sí, exactamente. Falafel. Sí. Sushi también podría ser. Sí, ¿por qué no? Cualquier elemento comestible será bien recibido y elevará tu estatus de oyente a amigo fiel de este espacio. El pescado ese que decías que no te gustaba. ¿Cuál? El sábalo. El sábalo, nada. Sábalo relleno. Nada más. Sábalo relleno. Con Roquefort. Le mandamos un saludo a Javier Cebeso, que ayer estuvo disfrutando de Airbag. Enseguida nos comunicamos, exactamente, enseguida nos comunicamos con la ganadora de este primer sorteo. Mañana atentos que sorteamos 2 más. Ahora sí, nos despedimos de esta propuesta radial, siendo las 12:37 ya. Brian, perdóname, sí, nos vamos, ya lo escuché como 4 veces, pará. Mi nombre es Julián Quiroz, ha sido un placer acompañarlos una jornada más. En un rato nos reencontramos en Fuera de Contexto en la radio de Juli. Chau, hasta mañana. La Epifanía, un día para reflexionar.